Apolonio, todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es Anita Tiana Ramírez Mejía, tengo 28 años, soy de la ciudad de Medellín, de acá de Medellín. Vengo de una familia, de un matrimonio, mis papás son casados por la Iglesia Católica. Mi familia, más que todo mi abuela materna, de mucha fe, una mujer de mucha fe, infinita fe, muy creyente, muy católica. Mi nombre es Alejandro García Morera, tengo 28 años, vengo de una familia con mi hermana mayor Yesenia y padre y madre. Mis padres no fueron casados por la iglesia, vivieron en unión libre. Exactamente no me acuerdo cuántos años, pero se separaron cuando yo tenía alrededor de 12 años. Vengo como de raíces, hermano, como digamos como que ha sido un balance, pues un balance no, una disyuntiva, porque mi padre viene, digamos, de raíces no para nada católicas. Mi papá yo nunca lo vi hacer ni un rosario, ni un Padre Nuestro, ni echarme la bendición, absolutamente nada con la fe. Mi mamá sí venía con bases muy arraigadas, o pues, digamos que una fe heredada por tradición, por mi abuela materna. Casi siempre esas abuelas, hermano, maternas han impregnado esa fe muy gratamente en sus hijos. Crecí en un hogar católico, en un hogar católico, porque mis papás pues siempre profesaban su fe, ¿cierto? O sea, ellos demostraban que eran católicos, pero muy tibios por allá, ¿cierto? Me cuidaba mi abuela, entonces ahí fue donde yo tuve como esas raíces, porque mi abuela materna siempre de rosario diario, incluso 3 rosarios, les llegaba a contar yo. 3 rosarios, Eucaristía diaria. Cuando yo llegaba muy temprano, mi mamá me llevaba, se iba a trabajar, entonces mi mamá me llevaba donde mi abuela. Yo la escuchaba en el radiecito, el rosario, y ya vámonos para Eucaristía. Entonces nos íbamos para Eucaristía y ya llegábamos a la casa, hacía todos sus deberes de estado. Al mediodía también otro rosario, y a las 6 de la tarde era el momento en que ella se sentaba a hacer su rosario y no me hablen. Estoy haciendo el rosario. Desde chiquito fui un hombre muy inquieto, era hiperactivo, era completamente inquieto, me decían Destroyer. Un tío que me molestaba mucho porque decía que yo desbarataba un balín, o me decía que, esto lo contaba pues muy en comedia con toda la familia, y empezaba a decir que Alejandro le había quitado el tenedor al diablo y que el diablo le había dicho que estaba llorando que porque yo le había quitado el tenedor, que le devolviera el tenedor al diablo. Nada, mi familia, hermano, ¿qué? No, son todos graciosos, es una cosa impresionante. Entonces siempre se creció con ese amor. Pero entonces digamos que en mis padres yo no crecí con esas raíces católicas, entonces nosotros no éramos de ir a misa los domingos, precisamente porque mi mamá quería, pero mi papá no. Mi papá no, pues, le da lo mismo, y casi siempre el que jala en la casa es el hombre. El hombre es el que pone las bases de fe en el hogar. Si el hombre no jala, es muy difícil. La madre siembra esa semilla y es el corazón del hogar, pero si la autoridad no está dando, digamos, ese acompañamiento a sus hijos, los hijos no crecen en la fe, no crece uno en la fe, alejado de Dios. Sin embargo, mi mamá, siempre yo la recuerdo orándole mucho a Dios, una mujer de fe, porque ella le pedía cosas a Dios y yo veía que el Señor la auxiliaba. Papito Dios, ayúdame con esto. Y yo la veía chiquitico que ella oraba. Aunque no eran oraciones, pues, pero yo la veía que oraba, no hacía el rosario, pero eran oraciones que ella hacía. Papito Dios, ayúdame, Señor. Y yo veía que el Señor como que le cumplía cosas, o sea, era impresionante, porque era una mujer que, digamos, mi mamá desde que nosotros éramos muy pequeños, mi hermana y yo, mi hermana es mayor, siempre estuvo muy encima de nosotros, nos hacía mucho acompañamiento. Como yo era tan inquieto, entonces tenía que estar muy pendiente de mí, porque era un hijo que fácilmente si no me paraban bola me podía perder. Entonces en la unidad donde yo me crié, en la unidad de La Estrella, vivía en La Estrella en ese tiempo, 13, 14 años que viví en La Estrella,
hacía daños en la unidad. Todos los domingos le iban con quejas, que Alejandro rompió un vidrio, que Alejandro dañó un carro, que Alejandro hizo tal cosa, que le echó salsa de tomate al perro. No, hermano, eso era impresionante. Sin embargo, yo no era, digamos que no era malo, era muy maldadoso y era muy travieso, pero no era malo en el sentido de estar con vicios y con cosas. Las amistades mías en la unidad mía eran muy sanas, de mi infancia eran muy sanas. Fui un hombre que desde chiquitico me encantaba el fútbol, hermano, futbolista a morir. Entonces desde los 2, 3 años empecé a jugar fútbol y el fútbol me empezó a, digamos, como a dar una disciplina en esa parte. Como yo era tan inquieto y tenía tanta energía, tanta cosa que quemar, tanta caloría y era tan activo, mis papás vieron en el deporte, digamos que una salida o una ayuda a eso, una orientación a eso. Entonces empecé a hacer deporte, estuve en el equipo de la Estrella, después pasé a estar en las inferiores de Nacional, jugué empecé en la escuelita nacional, después en promocional y llegué a estar en divisiones inferiores, un poquito pues como... Cuando yo tenía 12 años, mis papás se separaron. Eso fue algo dolorosísimo para mi vida, muy, muy doloroso. Yo creo que ha sido como de lo que yo digo que me ha dolido en la vida, lo que más me ha dolido, ¿cierto? Porque cuando uno tiene una familia, cuando uno nace en una familia, cuando uno siente esa compañía de papá y mamá y de un momento a otro, digamos que se acaba todo, uno queda sin piso. O sea, uno queda como que los papás están así y aquí estamos nosotros que somos los hijos. ¿Y qué pasa? Se separaron, ¡pum!, caímos, ¿cierto? Ahí caímos totalmente. Pues yo me sentí así en ese momento. Yo me sentí como que quedé en el aire. ¿Aquí qué pasó? Aunque de cierta manera verlos también discutir o entrar en todas esas situaciones para mí era doloroso, ¿cierto? Pero bueno, se separaron, yo tenía 12 años, ellos tomaron la decisión, mi mamá más que todo dijo no más, me separo, mi papá entonces se fue de la casa, yo me quedé con mi mamá. Fue una separación de los 3, no de 2, de 3, porque entonces al ellos no estar juntos, yo quedé volando y entonces yo decía, bueno, entonces estoy con mi mamá, estoy con mi papá, pero con ninguno de los dos como que podía estar bien porque los dos también, digamos que de cierta manera, estaban buscando cómo rehacer su vida y eso es muy normal, ¿cierto? Pero al buscar cómo rehacer su vida, de cierta manera, también yo quedé como muy desprotegida. Entonces, ¿qué me pasó en ese momento? Yo venía con esas raíces de oración, de todo, ¿cierto? ¿Y qué pasó, Juli? Yo me enojé con Dios. Yo peleé con Dios. Yo peleé con Dios porque yo dije, pero si, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si no somos malas personas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mis papás se separan? ¿Por qué permites que esto suceda en mi familia? Sin embargo, como yo nunca tuve, siempre fui muy deportista y siempre quise llegar al nivel profesional de fútbol, pero no di ese paso más allá porque no tenía confianza en mí. Pronto podía haber desarrollado talento porque desde chiquitico, jugando tanto fútbol, de pronto uno había cogido alguna destreza, más no pues un súper talentoso, pero alguna destreza había cogido por tanto entrenamiento. Sin embargo, cuando no hay confianza en uno mismo, no se la cree uno, digamos que no cree como en esa capacidad que uno puede tener y que Dios le ha dado a uno, esa habilidad. Entonces el fútbol, digamos que se empezó como a truncar, digamos que ya empecé a llegar como una etapa de adolescencia y ya, digamos, estuve también en un grupo pues scout. Mi mamá pues al ver de que yo era muy inquieto y me quedaba los sábados haciendo daños en la Estrella, ella se iba con mi mamá, mi hermana se iba con mi mamá para un grupo scout, que mi hermana estaba en los scouts, yo siempre pensaba que eso era como una bobada pues, y yo no quería, ¿no? Como a los 12 años, no me llevé a eso, pero era mi mamá jalándome porque me quedaba haciendo daño de hermano, entonces, imagínense. Entonces empecé con el grupo scout y como yo era tan fanático del fútbol y deseaba todo el tiempo estar jugando fútbol, entonces mi mamá me llevó el balón, metió en el baúl del carro y lo metió y dice, bueno, nos vamos ya, Alejandro, que nos vamos, y me llevó a rastras a la fuerza y yo era bravo allá y era así sentado bravo. Cuando yo voy viendo que mi balón estaba por ahí rodando y los muchachos de los scouts jugando fútbol, entonces yo, mami, ese es mi balón. Sí, es que yo se los presté, me decía mi mamá, me respondía. Y yo, ¿y por qué? Porque sí, porque ellos lo necesitaban. Mami, pero yo puedo jugar. Vaya, dígale a él que está allá, que es el guía, que si lo deja jugar.
Ay, bueno. Entonces yo motivado, hermano, porque el fútbol era una fiebre impresionante. Jugarlo era para mí un deleite, era una cosa de locos. Yo no deseaba todo el tiempo estar jugando fútbol. Incluso en La Estrella era a veces hasta las 1 o 2 de la mañana jugando fútbol, porque mis papás tenían negocios de los años 60, videobares de los años 60, de música para planchar y todo eso. Entonces a veces trasnochaban mucho los fines de semana y llegaban muy tarde a la casa. Yo ya, digamos que estaba ya más madurito, 13, 14 años, entonces era un poquito más consciente. Y siempre había una señora que nos ayudaba en la casa, entonces ella quedaba a cargo de nosotros, pues ya se dormía y yo quedaba en la calle jugando fútbol. 2, 3 de la mañana yo haciendo chutes, pateando tiros libres con amiguitos, no, era una fiebre. Entonces yo vi a los amiguitos del Scouts jugando fútbol y yo podía jugar, le pregunté al jefe, ¿es que ese balón es suyo? Ah, bueno, si quiere juegue. Y ahí me pegué una enganchada, hermano, con los Scouts. Tanto como desde los 12 años como hasta los 17 pertenecía a un grupo Scout y ahí conocí a los amigos míos de prácticamente toda la vida. Entonces yo peleé con Dios y eso es muy extraño. ¿Por qué? Porque a mí la primera herida que me generó fue con mi papá, ¿cierto? Mi papá pues de la tierra, al ver que él por sus infidelidades, como que el matrimonio no se pudo, digamos que continuar, entonces esa fue mi primera herida y ahí fue cuando yo peleé más con Dios y quedé resentidísima con él. ¿Qué pasa ahí? Empiezo rebelde. Empieza una vida de rebeldía, de libertad. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no, pues ya mis papás no están. Mi mamá siempre como que quiso, digamos que tener como esa autoridad sobre mí, incluso pues la tuvo y la ha tenido pues muy fuerte. Pero hay cosas que no se suplen. Hay cosas que no se suplen desde mamá porque es muy importante el papá. Esa figura paterna es primordial en una casa. Mi mamá quiso, pues como que sí, suplir, ser muy autoritaria, ser papá y mamá. En ese momento a ella le tocó, no quiso, porque ella siempre me lo decía, es que yo no quiero ser su papá y su mamá, pero a mí me tocó. ¿Qué más vamos a hacer? Siempre me lo decía así. Muy angustiada por muchas situaciones, porque yo me salí de control. Me salí de control en el colegio, yo estaba en séptimo, ellos se separaron en junio, pues te cuento que prácticamente las notas, a la entrega de nota pues siguiente, yo no perdí el descanso porque me daban plata para comprar, pero era impresionante porque pues yo nunca había sido mala estudiante. O sea, siempre en la escuela, en el colegio sexto y ese medio séptimo súper bien. Y ese periodo, pues ese semestre fue un caos total. Bueno, mi mamá cogió las riendas y me dijo, no, un momentico, es que usted no se me va a salir de control. Vamos a estudiar y gané el año. ¿Cómo? No sé. Pero me tuvieron que sacar del colegio. Me conseguí un novio, imagínense, de 12 años. Me conseguí un novio, bueno, no, que yo no me lo conseguí, pero llegó a mi vida una persona. Entonces, bueno, empecé a salir, mi mamá muy contrariada porque él siempre era mayorcito, tenía 17 años. Entonces mi mamá decía, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es esto? Entonces yo tan rebelde, ella lo que hizo fue, listo, no me voy a oponer porque es capaz de que se va de la casa, se me vuela esta muchacha y yo qué voy a hacer, pues eso me lo dice ella ahora. Entonces ella lo que hizo fue como tratar de, bueno, listo, lo voy a aceptar, vamos a mirar cómo van a suceder las cosas. Y bueno, digamos que en ese proceso, todo hijo, ¿cierto? Uno siempre trata de ocultarle muchas cosas a los papás y más yo en esa rebeldía en la que estaba. Trataba pues de vivir una vida muy acelerada. Yo viví una vida muy acelerada desde muy pequeñita, con muchas situaciones. Yo digo que sí fue la falta de papá. Y no le echo la culpa a mi papá, porque él no tiene la culpa. Yo a veces veo, yo digo, Dios mío, son espejos que uno ve, pero que no, pues como que no los asimila como es, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? No, rebelde, libre, muchas cosas. Mi mamá intentaba siempre que yo tuviera una buena relación con mi papá. Mi papá se fue para Estados Unidos. Y él me llamaba, yo no le quería contestar. Yo me volví grosera,
pero grosera hasta el punto de colgarle, de tirarle el teléfono a mi papá, y no me llame, y no más, y no me interesa saber de usted, hágase de cuenta que está muerto. Y hoy esas palabras a mí me duelen, porque yo digo, ¿cómo le dije yo eso a mi papá algún día? Si yo a él le debo la vida, ¿cierto? Bueno, no, todo transcurrió así, yo duré con ese novio hasta que tenía como 17 años, una relación muy tormentosa, pero apegante, pero yo suplía el vacío de mi papá con él. Eso fue lo que pasó. Él se volvió como una figura. Yo a veces digo, Dios mío, es que en vez de ser un novio era como un hermano. Un hermano mayor o un papá, ¿cierto? Bueno, aunque también tengo que agradecer muchas cosas, porque gracias a esa relación yo no caí en muchas situaciones como difíciles, digamos que de drogadicción, de alcoholismo, pero sí sucedieron muchas cosas pues muy difíciles, ¿cierto? Muchas heridas, muchos vacíos, y yo estaba con él y yo decía, pero me hace falta algo, ¿pero qué es? Pero yo vivía muy alejada de Dios ya en ese momento. Cuando a mí me hablaban de Dios, yo simplemente decía, Dios, no, Dios, pues sí, Dios existe, eso es innegable, porque eso sí me lo enseñó mi abuelita, y donde yo hubiera negado a Dios, yo creo que ella me da con una correa pues o con un palo, como veía que a veces correteaba a mis tíos con el zoco. Pero entonces yo decía, no, Dios existe, es innegable, pero Él se olvida de las personas. Yo pensaba eso, Él se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque mis papás se separaron, yo quedé sola, mis familias se alejaron y yo quedé como ahí en el limbo. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona con la que yo estaba entró a suplir todo. Entonces su familia me acogió, muy bonitos, pero yo siempre sentía ese vacío. Yo decía, me falta algo y no sé qué es. Los Scouts fue un tiempo muy hermoso para mí porque digamos que eso ratificó más el orden que yo debía tener en mi vida, en la disciplina. Digamos que no me dejó perder en muchos caminos, eso me atrajo más como a alejarme de tantos ambientes fuertes. Porque los Scouts exigían una disciplina en todo, entonces era un lema muy bonito que a mí siempre me parecía y ahora lo vengo a deducir, que era como uno saludaba así, siempre listo, y esto es del fuerte, protege al débil, Dios, patria y hogar. Es una cosa hermosísima. Aunque uno no veía tanto el ambiente de Dios allá, sin embargo uno veía que se aplicaba mucho el ser buen ciudadano, ayudar a los ancianos, darles el puesto en el bus, dejar los lugares donde uno acampaba mejor de lo que estaban. O sea, eran cosas muy digamos que el trasfondo eran muy de Dios, porque digamos que los orígenes del escultismo, de los Scouts, venían mucho por esa parte, de Dios, patria y hogar, del orden de las cosas. Ahí conozco a los mejores amigos de mi vida, que ya por circunstancias me alejé un poco de ellos, y fueron, digamos que momentos muy felices, donde se acampaba, donde tuve mucho crecimiento, digamos, a nivel de los amigos, de seguir con el fútbol. Sin embargo, estas mismas amistades de pronto empezamos como ya poquitico, como fuimos creciendo, entonces vamos para esta rumbita donde este amiguito, vámonos para una amiguita, hizo una rumbita, en ese tiempo le decían una farra en el garaje, vámonos para donde la amiguita, y vámonos todos en puros pelados bien chiquitos ahí. Tomarse un trago era una cosa pues de loco, eso no lo hacíamos nunca. Incluso yo que empecé como a tomar una cervecita o dos, mis amigos me decían que yo parecía un alcohólico que tomando. Ya después era al revés, yo los tenía que parar a ellos. Que yo era, digamos que entre el grupito, ya después era más controlado. Entonces digamos que esto también significó que yo empezara como a salir a planes trasnocho el fin de semana, una cosa y la otra, y me empecé a alejar ya más del ambiente deportivo. Entonces esto influyó también a esa parte de dejar el fútbol, de decidirme. Se llegaron los tiempos de salir del colegio, entonces hay que escoger una carrera universitaria porque el fútbol ya no fue o no es. Entonces digamos que ahí empezó como un tema. Con los amigos míos, digamos que empezamos a vivir ciertas etapas. Yo siempre fui muy sano en muchas cosas, porque el fútbol y el deporte me cuidó mucho de muchas cosas. Después de que entré a la universidad ya todo empezó pues como ya empecé a tomar en exceso, a emborracharme, a veces llegaba prendido a la casa, eran cosas, y yo nunca había tomado un trago. Y me tomar mi primer trago como en la despedida de 11 del colegio,
prácticamente todos los muchachos ya habían consumido drogas, tomado trago, un montón de cosas, pues. Empiezo, digamos, en una etapa de mi vida donde ya se empieza a mover mucho el tema de las amistades. Todos los amigos míos empezamos como en un camino como de a poquito, eso empieza a coger fuerza, es como una bola de nieve, donde entonces ya me tengo que vestir de esta manera, ya entonces me gustan más las modas del mundo, entonces que hay que bailar de esta forma, que hay que ir a las rumbas a hacer esto. Tanto es, hermano, que llegamos a tal punto de que los amigos míos ya eran completamente adictos al licor, o sea, les encantaba el licor. Y yo también, digamos que no llegamos a un punto de alcoholismo, pero era como una bebedor social, una cosa así. No me gustaba para nada el cigarrillo ni nada de esas cosas, y las drogas pues las repudiaba, sino las tenía por allá, porque mi mamá siempre fue muy insistente con el tema de las drogas, ella nos cuidó mucho de esto, hermano. Uno de mis tíos de la familia de mi mamá fue, digamos, como el que se perdió de la casa, el perdidito. Bueno, terminé el colegio a los 16 años. Yo, en octavo, Juli, impresionante, a mí me desescolarizaron. Imagínate lo rebelde que era. A mí me sacaron del colegio donde estudié hasta séptimo. Me metieron en otro colegio católico de un padre y me desescolarizaron de ahí. Bueno, yo digo, Dios mío, ¿yo por qué era así? Pues no sé, rebelde, iba contra todo. Decían esto es amarillo y yo no, eso es rojo. Yo era así, pero es que hagamos esto. En ese colegio a mi mamá le tocó pagar al fin de año un montón de cosas porque las dañé, y aparte de todo mandar a pintar todo el salón porque en decoración nos pusieron a decorar y yo no vamos a poner manos por todo el salón, pues pusimos las manos con pintura. No, fue impresionante, eso fue un castigo horrible, ¿no? Al final pues ya como, yo me acuerdo que fue como en séptimo, ya el padre de una situación muy complicada ya dijo no, yo te voy a desescolarizar. Me desescolarizó. Terminé porque mi mamá se sentaba conmigo a hacer tareas. O sea, a mi mamá le faltó cógeme el pelo. Se sienta a hacer tareas. Se sentaba conmigo a hacer las tareas de octavo y se iba conmigo hasta el colegio para presentar los exámenes. Entonces, bueno, mi mamá sí me salvó de unas, definitivamente. Bueno, no, ya terminé ese año. Y en ese año mi mamá sí me habló muy seriamente. Ya me sentó y me dijo, si usted no quiere estudiar, no estudie, es su problema. Pero hagamos una cosa, vamos entonces y vamos a sacar un permiso de menor de edad para trabajar, porque usted acá en la casa no se me va a quedar haciendo nada, ni crea. Y yo, mami, pero es que yo puedo terminar el colegio en una nocturna de 6 meses, yo para terminar rápido. Y mi mamá me decía, sí. Bueno, entonces vaya usted y busque cómo va a estudiar, porque yo ni le voy a pagar, ni tampoco le voy a colitar eso. Entonces vaya, mire a ver cómo va a ser mi hijita. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, bueno, me acuerdo que ya en diciembre me dijo, ¿qué está pensando? Ya estás en vacaciones, necesito que me definas. Y yo, bueno, mami, yo voy a estudiar. Que yo pensaba, y yo, bueno, y si no, es que trabajar, entonces yo trabajo, estudio. Si no me da para estudiar solamente ahora, para trabajar y estudiar, no sé. Entonces ya mi mamá me sentó pues así en la realidad y yo ya dije, no, sí voy a estudiar. Entonces consiga usted el colegio. Y yo, ay, ¿y qué colegio consigo? Dios mío. Me puse a buscar qué colegio conseguía y había un colegio de unas monjitas en Aranjuez que se llama el Emilia Riquelme, y ahí entré a noveno. Entré a noveno y ahí hice noveno, 10º y 11. No, yo creo que las monjitas, no, es que fue impresionante, un cambio pues como digamos que en mi conducta. Bueno, ahí terminé noveno, 10º y 11, con el mismo novio, pero ya pues como muy diferente, ¿cierto? Y ya en 11 yo sí sentía, bueno, volvió mi papá de Estados Unidos. Fue una ilusión muy grande para mí volver a ver a mi papá. Porque cuando yo fui al aeropuerto cuando él se fue para Estados Unidos. Julito, no te imaginas. Dios mío, cuando ese avión arrancó, yo sentí que a mí se me fue el corazón en ese avión. Es muy, ¿cómo lo digo? Es muy impactante. Pero definitivamente el primer amor de toda mujer es el papá. Es el papá.
independientemente de lo que sea o de cómo sea. Y eso yo siempre lo digo y se lo digo a mi esposo. Por eso yo a él le pido tanto que cuide el corazón de Emiliana, porque es como ese primer impacto que uno tiene con el amor. Y de ahí en adelante, digamos que es como las experiencias que uno recibe, ¿cierto? Y por eso yo digo que la relación con mi primer novio fue tormentosa, ¿cierto? Porque fue como una secuencia de mi papá, infiel, maltratador en algunas ocasiones. Entonces sí fue muy, muy duro, ¿cierto? Bueno, entonces cuando mi papá se fue, yo sentí que el corazón se me fue con él, se despegó en ese avión y se fue para Estados Unidos. Yo me quedé vacía todo ese tiempo, ¿cierto? Además de que es tan importante entender que ese amor que uno tiene con el papá es la relación con Dios. Yo por eso, cuando mi papá se fue, yo peleé con Dios. Yo peleé con mi papá y peleé con Dios. Entonces fue muy difícil, ese tiempo fue muy, muy difícil. Yo sentir que tenía, mi mamá es una mujer extraordinaria. Mi mamá es una mujer demasiado berraca. Pero de todas maneras me hacía falta algo, mi papá. Él volvió de Estados Unidos y fue como una ilusión muy grande. Volverlo a ver, volverlo a tener cerca, poder como estar con él. Fue muy duro porque yo sentía rabia, pero a la vez amor. Y yo decía, ¿qué es esto? Esos sentimientos tan duros y tan difíciles de que no lo quiero ver, pero lo amo y lo necesito en mi vida. Entonces, bueno, él también pues llegó interesado en mí. Hubo un momento en el que él se desenganchó mucho de mí y eso me dolió más. Pero cuando él llegó de Estados Unidos, yo ya me iba a graduar de 11, entonces él llegó y no, vamos, yo quiero ir a tus grados. Entonces fue una ilusión muy grande, ¿cierto? Terminé el colegio, me gradué de 11, no perdí ni un año, no sé cómo, porque en eso sube y baja, fue impresionante todo lo de mi conducta y mi comportamiento. Pero bueno, entonces, bueno, no, empecé pues una relación con mi papá, sanando muchas heridas, pero desde el mundo, entonces era muy difícil porque con él yo peleaba todos los días. O sea, él me decía, es que eso se tiene que hacer así, y yo, no, pero es que usted, ay, no, entonces no me vuelva a hablar. Y nos dejábamos de hablar 2 meses, 3 meses, era impresionante. Mi tío Gregory, él, digamos que él fue el tío que no avanzó y que se quedó en la droga porque desde los 12 años empezó a consumir droga por una mujer que lo incitó pues como a esto, las amistades y cuando no hay una base firme ahí que lo ordene, mi tío se empezó a perder, tanto que en estos momentos incluso mis tíos son los que lo mantienen y todo. Él todavía sigue vivo pues, pero uno todavía lo ve totalmente dependiente de las drogas. Eso es una cosa impresionante pues. Digamos que no es una persona que le hace daño a otras, pero incluso la gente lo quiere mucho porque es una persona muy noble. Sin embargo, él ha destruido su vida pues a punta de la droga, hermano, y se ha tenido, no lo hemos podido, pues digamos, no lo invitan a ambientes sociales porque se toma un trago y se va y se consume droga y se convierte en un loco, hermano, a pelear con todo el mundo. Es una cosa pues de locos. Mi mamá, al ver este espejo en mi tío, ella nos insistió a nosotros, nos dijo, ustedes quieren estar así como el tío Gregory, como el tío Golo, ustedes los quiero ver así como él. Entonces nosotros siempre crecimos con eso y viendo a mi tío los diciembres en la casa ponerse a pelear con otros tíos, cosas fuertes pues de que llegara la policía y se los llevara. Entonces al ver este espejo yo empecé como a cogerle un fastidio a las drogas, esas cosas como que no, hasta tal punto de tener carácter y decir no, absolutamente nada de esto, me ofrecían y yo no. Mis amigos empezaron a encarrilar mucho por el tema del fitness, entonces empezó esta moda pues de estar fuerte, de ir al gimnasio, vamos al gimnasio, pongámonos cuajo, una cosa, la otra, coma de esta manera, haga esto. Digamos que yo siempre fui como el que estaba como aparte, digamos como un poco aparte de ellos. Digamos, yo estaba dentro del grupo, pero a la vez no lo estaba. Es decir, porque yo estaba dentro del grupo, pero yo no hacía parte de todo lo que hacían ellos. Y entonces ellos siempre decían, pero Alejo, ¿por qué no se deja influenciar tan fácil? Ellos decían, pero yo siempre era el sano, el que no me vestía de la manera. Cuando empezaron las modas de los vloggers o empezaban a bailar así pues de unas formas, música electrónica, a mí nunca me gustó eso. O sea, yo siempre era como el sano de todo. Sin embargo, uno se cree fuerte pues y
esto empieza a coger fuerza, entonces yo lo vi ellos que se metieron por el mundo del fitness, eso empezó una bola de nieve donde es cuídese, empiece a tener amistades en esto, después los empezaron pues como a reclutar para ser modelos, entonces una persona nos empezó a reclutar de que ellos podían tener o podíamos tener atributos para ser modelos, haciendo más ejercicio, haciendo una cosa, la otra, poniendo más bonitos, un peinado, el otro, bueno, una cosa de vanidad, hermano, y se volvía en un punto como de que literalmente se volvía uno como un metrosexual, o sea, es decir, una persona que literalmente quería ser como una mujer, depílese todo el cuerpo, entonces los amigos míos empezaban a depilar todo el cuerpo para que las piernas les marcaran en el gimnasio, póngase ropa pegada, empiece a esculpir los músculos, entonces eso es una cosa, una bola de nieve que se empieza a llevar. Llevábamos la plata para pagar en el banco y se sentó conmigo en una cafetería antes de entrar. Me dijo, listo, yo aquí tengo la plata para pagarte el primer semestre, yo voy a hacer el esfuerzo de pagarte a ti esa universidad, pero vamos a hacer un compromiso hoy. Y yo, ¿cuál? Y me dijo, listo, esto es una carrera costosa y son 10 semestres. Yo voy a hacer el esfuerzo, pero tú te vas a comprometer a no perder ningún semestre, a no perder ninguna materia. Si usted pierde una materia, usted mirará cómo la paga, cómo la recupera y cómo hace. Si usted pierde una materia, no le sigo pagando la universidad. Así me lo dijo, yo la miraba y yo, ¿cómo así? No me va a salir en 2 o 3 semestres que se va a cambiar de carrera. Si usted quiere estudiar otra carrera, pues termina esta y empieza la otra. Yo, ay, Dios mío. Y ya remato diciendo, no quiero ni fincas, ni rumbas, ni amigos, nada. Usted va a estudiar, va a lo que va. Yo respiré profundo. Bueno, vamos. En ese momento a mí se me olvidó que yo tenía un novio de toda la vida. ¿Y qué pasó? Pagamos el semestre, iba a empezar la universidad y terminé con él. ¿Cómo? No sé, eso fue algo impresionante, yo creo que sí, eso fue algo muy lindo porque ahí la mamá me reclamó. Me reclamó y me dijo, no, es que no es él. Y bueno, yo lo sentí en mi corazón. Así como tenía ese apego por él, así mismo se fue. Terminé con él, empecé la universidad, empecé el primer semestre y cuando terminé el primer semestre, él volvió. Él se desapareció, pero de la vida, o sea, del mapa, yo no volví a saber nada de él. Cuando yo estaba terminando el primer semestre, empezando el segundo, él volvió a aparecer. No, un hombre súper cambiado, diferentísimo, no, un hombre, pero yo dije, yo no, ¿qué le pasó? Mi mamá pegada del techo, mi papá estaba pues, ellos separados, pero siempre pues han tenido como esa relación por mí. ¿Qué pasó? Mi mamá empezó a hablarle a mi papá y me encerraron. Me encerraron. No, era impresionante. Imagínate que yo salía, mi papá, imagínense que sí, eso fue como 2 semanas, que me recogía en la casa, iba a la universidad y se quedaba como un policía. Y cuando yo salía, volvía y me montaba en la moto y me llevaba a la casa y mi mamá me recogía en la casa. Pero era en la portería de la casa para llevarme hasta el apartamento. Y yo, no, ¿qué es esto? Entonces él me escribía. ¿Por qué? Ellos me lo decían. Mi mamá me dijo, por nada del mundo, usted con ese muchacho, no más. Pero ¿por qué si ya habían terminado? ¿Por qué apareció? Y yo, mami, pero es que yo tengo que vivir mi vida. Y ella me decía, no, ese no es. Ella siempre me decía, ese no es. Y yo, bueno. Entonces, ¿qué pasó? No, eso fue unas 2 semanas caóticas para mí, porque era el policía al lado. Y mi papá y mi mamá, ahí sí se unieron, impresionante, no, y no vamos a dejar, y bueno. Pero ¿qué pasó? No, yo una vez les dije, si ustedes no me dejan vivir este momento, entonces me voy. Dejo todo y me voy. Ay, yo que le dije a mi mamá, ella ahí mismo se quedó como que, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces volvió otra vez como al punto de listo. Te voy a dejar. Ella sí me dijo a mí, yo te voy a dejar, pero te vas a estrellar, lo vas a ver. Pues Juli, me pegué una estrellada. Más se demoró mi mamá en decirme que yo en estrellarme. ¿Eso qué fue? Eso fue en junio. Julio, agosto, septiembre. No, agosto, septiembre. Sí, fueron 3 meses. De que el Día del Amor y la Amistad me enteré que él tenía una muchacha en embarazo. Y prácticamente ya iban a hacer el bebé.
No, y lo más extraño era porque él estaba súper encima que nos casáramos. Y yo le decía, y yo no, pero es que yo estoy terminando, pues yo estoy empezando la universidad, yo cómo me voy a casar. Si yo estuviera terminando una universidad, pues bueno, lo pensaría, pero yo apenas estoy empezando. Y él era detrás, no, casémonos. Yo no puedo. Entonces yo siempre pensaba, yo, pero ¿por qué está tan insistente? Y él me decía, es que nosotros ya tuvimos un noviazgo muy largo, ¿para qué vamos a esperar otro noviazgo? Y yo, no, esto no es raro, me huele extraño esta situación. Cuando yo me di cuenta que tenía una muchacha en embarazo, todo, ahí fue donde yo dije, no soy capaz con esta situación. Me estrellé, literalmente, yo no sabía ni cómo decirle a mi mamá. Yo lloraba sola en mi pieza, yo no quería contarle a mi mamá porque yo decía, me va a gozar. Pues no solamente a gozar, me va a decir, se lo dije. Entonces, yo como que no voy a contar. Bueno, me callé eso y a la semana mi mamá me dijo, ven acá, ¿qué pasa? Y yo, ¿por qué? Mi mamá me dijo, estás extraña, estás llorando, yo he visto, te he sentido, yo soy tu mamá, te conozco. Y yo, mami, pasó eso, y me dijo, bueno, no me dijo, yo te lo dije, sino que me dijo, bueno, nada, no pasa nada, hay que seguir para adelante, ya tuviste esa experiencia, eso lo tenías que vivir tú para entenderlo, entonces vamos, sigamos. Y yo, bueno, mi mamá me ayudó mucho en ese proceso, estaba pues muy unida con mi papá, entonces, bueno, gloria a Dios, eso me ayudó impresionante. Mi papá siempre ha sido un equilibrio en mi vida, a pesar de que somos muy diferentes y de que hemos tenido muchas diferencias, él ha sido un equilibrio muy importante en mi vida. Cuando yo estoy bien con él, yo siento que como que todo está bien, ¿cierto? Entonces es muy importante. Eso me fortaleció, los dos juntos me ayudaron, listo, vamos para adelante, no pasa nada, ya sucedió, ya conocí, ya me estrellé, ya pasó, listo. Tanto el punto que empezaron a conocer personas, yo en ese tiempo me alejé mucho, porque ellos empezaron a conocer personas que estaban relacionadas con todo eso de los modelos webcam. Cosas pesadísimas que ahora están arrasando con los jóvenes, que los jóvenes ponen una cámara y delante de una cámara hacen 1000 cosas pues, y les pagan y todo eso. Ellos empezaron a formar parte de estos estudios, a hacer esto, todo eso. Yo en ese tiempo me alejé de ellos. Y ellos empezaron a tener dinero, empezaron a conseguir dinero, empezaron a vivir una vida pues de locos, hermano. Yo un poco más alejado de esto, ya viviendo ya en un ambiente universitario, un ambiente digamos como en otras cosas, pertenece a la selección de fútbol de la universidad, o sea, todavía muy sano. Sin embargo, hubo un tiempo que, antes de llegar al punto pues de conocer a mi esposa, un tiempo que yo no sabía, yo estaba como aburrido en todos esos ambientes, yo no me hallaba con ellos porque veía que ellos no se valoraba la persona, sino que era como lo que este puede aportar, lo que este puede hacer. Entonces se llegaba como a un punto de todo era superficial, todo era como ese punto de la banalidad, es que yo quiero presumir entre las mujeres, y yo siempre tenía como una ausencia, hermano, y no me hallaba, o sea, era como un punto en que no sabía qué hacer. ¿Quién era Dios para Alejo en ese momento de la vida? Yo creía supuestamente en Dios, pero como yo no tenía bases de fe en mi casa, entonces yo empecé a coger cosas muy de mi abuelo, que Dios es el universo, que el cosmos, entonces empezaba como a mezclar con un montón de cosas que hay ahora, pero no lo relacionaba como con ese Dios, con ese Padre, como con Jesús, con Nuestra Señora, nada que ver con eso, a pesar de que veía a mi abuelo una fe muy, muy arraigada en esta parte, pero que careció mucho, y como mi abuelo era como el que ponía más la autoridad y mi padre nunca fue acercado a la fe, entonces en realidad no, estaba muy, muy alejado de Dios, hermano. La verdad es que fue una gracia, fue el Señor vio como, digamos, como nos pudo ver como ese instrumento pues, para llegar donde Él. Ese año fue de muchas luchas también internas conmigo, porque el encierro, yo me dediqué pues a la parte de la universidad, entonces fueron ataques incluso de la familia, te estás volviendo loca, ¿por qué no salís? Vámonos a rumbear, pero es que mira que te tengo un parche, mira que ya hay unos amigos, y yo no quiero nada de eso quiero estar sola. También pues me asusté porque yo dije, bueno, entonces ¿qué? Si no conozco a nadie, ¿qué? Yo dije, bueno, no, ya, esperemos a ver. Pero ese año fue muy importante porque de cierta manera yo volví a acercarme como mucho a Dios. Mi mamá me ayudó mucho en eso, entonces mi mamá ya me decía, vamos a misa los domingos,
Entonces ya como yo no salía hasta tarde ni nada, me levantaba temprano, vámonos para misa. Nos íbamos las dos para Eucaristía, hacíamos más como planes juntas y Semana Santa la vivimos muy bonito. Entonces fue algo muy lindo. Y ya después de ese año, yo estaba muy cerrada a conocer a alguien. Y una primita mía, entonces ya otra prima, estaba casada ya en ese momento, llegó pues diciéndome, te tengo un partido. Y yo, ¿de qué tamaño? Entonces ella me dijo, ¿cómo le gustan? Ella siempre supo que yo le decía, a mí no me gustan los hombres bajitos, no me gustan. Entonces ella me dijo, ¿cómo te gustan? Y yo, Entonces ella me dijo, es alto, es lindo, es un hombre muy especial, es tal cosa, pero a mí no se me movía nada en el corazón. Y yo, no quiero. Porque ella hacía un negocio multinivel, entonces ella quería, era que yo entrara al multinivel, entonces yo decía, y yo no quiero, no me gusta. Pues resulta que me envió fotos de este chico, me envió fotos de este partido, yo no lo vi pues como mal, pero de todas maneras había algo que yo decía, no, qué pereza. Entonces ya una vez hasta mi papá participó en ese plan, vaya, conozca. Y yo, bueno, está bien, estaba yo de visita donde mi papá, mi prima llegó con unas boletas de un evento, me dijo, estas son las boletas, yo allá te voy a presentar el chico, espero que vayas. Pues yo quedé como muy indecisa, pero al otro día ya fue por mí a mi casa para que yo fuera a conocer a ese chico. Yo creo que es la insistencia. Pues bueno, Julio, ese chico hoy es mi esposo. Ese chico que yo conocí ese día, en esa reunión de negocios, ese chico hoy es mi esposo. Fui a la reunión del multinivel, eso fue un domingo, y yo decía, ay no, un domingo, una reunión de negocios, Dios mío, bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Quién es ese partido tan importante que me tiene mi prima? Bueno, ella va por mí a la casa, todo el camino es, no, Tati, ella me dice, Tati, no te imaginabas ese hombre tan especial, tan lindo, tan no sé qué, y yo, sí, bueno, está bien, pero yo todavía con mi situación, pues de mi vacío, de mi sentimiento, de mi miedo, de todo, y bueno, no llegamos a conocer a este hombre tan especial. Pues resulta que sí, fue algo muy bonito, porque en el momento en que yo lo vi, ella me dice, mírelo allá. Cuando yo lo vi allá, yo sentí como que el corazón se me paró por un momento así. Y después, rápido, acelerado. Y llegué donde él, entonces dijo, ay, vea, le presento a mi primita. El galán me cogió la mano, yo le di la mano y yo, mucho gusto, Ani. Estamos en medio de un grupito, amor, en medio de un grupito de personas que eran como todos los que iban a ambiente de negocio, eran para unas 10 personas, hermano. ¿Y vos cómo llegaste allá? Al multinivel, hermano, yo estaba haciendo en el momento las prácticas de la tecnología que yo estudié. Estaba en una empresa cuando yo recibí una llamada en la tarde, yo hacía las prácticas hasta las 6 de la tarde, 6 mesecitos que hubiera una empresa practicante. Me llama una persona y me dice que me estaban necesitando para un negocio. Y pues me meten la carreta, que ellos pues tienen teníamos, porque yo hice parte de eso, un documentico, una parte donde uno digamos que interesaba a la gente con algo, pues para que la gente por lo menos se diera la tarea de escuchar. Entonces me dijeron y yo, qué cosa tan interesante, la puedo hacer como alterno al trabajo. Yo siempre fui muy inquieto por los negocios, hermano. Yo no era tan bueno en lo académico, lo que sí era mi hermana muy buena en lo académico, mi papá siempre lo decía, pero yo siempre fui muy negociante. Yo era los que vendía merengones en la unidad, bajaba de los palos de la casa, bajaba limones, hacía limonada para todo el mundo, vendía sándwiches, me gastaba las cosas de la casa para vender. Era una cosa impresionante pues todo el tiempo con esa parte inquieta de los negocios. Mi papá siempre decía, Alejandro siempre va a tener por dónde pegarse por los negocios. Yo enseñaba por la academia, era muy bonito. Entonces me llaman al trabajo y yo ya estoy que salgo. Bueno. Me citaron por allá por Industriales, que era en la zona industrial de Belén. Listo. Cuando yo llegué, hermano, al metro, me bajé y había que caminar como una zona muy oscura. Ya eran como las 6 de la tarde, ya estaba muy oscuro. Entonces me abordó un muchacho ahí en el teléfono público. ¿Usted es Alejandro? Ay, asustado, hermano. Es que no, vení, hermano, que es allí la oficina, tal. Y yo, ay, Dios mío. Entonces yo me palpitaba el corazón como dice mi esposa, pero me palpitaba el susto, hermano.
Y yo me fui pues como, pero yo era como un métrico de distancia del hombre. Me hizo pasar por un puente que, pues una quebrada, hermano, eso era todo tenebroso. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Era que la oficina quedaba por ahí en una bodega industrial de varios pisos. Y cuando yo llegué y vi todo ese gentío ahí trabajando y haciendo negocios, yo ahí sí me relajé un poquito. Y yo dije, bueno, no es nada malo, pues. Yo aquí estoy listo para correr, hermano, porque el fútbol sí me ha dado algo para correr. Entonces sí. Cuando entré a esta reunión de negocios, como yo había sido muy inquieto, me empezaron a plantear un montón de cosas y yo quedé cautivado pues por los negocios, ser mi propio jefe, un montón de cosas. Yo como en esa parte inquieta de buscar otra cosa, me empezaron pues, y yo de una me inscribí. Hágale, escríbame, ¿cuánto necesita? 50.000 de una, compro mi paquete de iniciación, tan. Hay que invertir con 1 millón de pesos en productos para venderlos y invite más personas, haga una lista de amigos, Entonces me empecé a involucrar en ese mundo y digamos que eso me empezó a disciplinar en unas cosas y yo empecé a tener un cambio de que empecé a ser como más, ¿cómo se le dice? De pronto como más, digamos, un poco más caballero, entonces trataba de vestirme más, porque allá le decían a uno, vístase para el éxito, es que usted nació para ser grande. Es una cosa muy tesa, porque yo ya me pongo a hablar con mi esposa, hermano, y uno analiza muchos puntos. En ese punto uno creía que esa idea era lo único. Y se vendía ya la idea de que no había otra cosa más que hacer ese negocio, ese tipo de negocio. Porque el empleo tradicional está mandado a recoger, porque todo ha migrado a la internet, por muchas cosas. Entonces uno se deja, pues, como digamos, como meter en ese rol, y como son tantas personas, con profesiones, con un montón de cosas que están en lo mismo, entonces uno dice, no, por acá fue también. Entonces digamos que uno empieza como ese pequeño empresario, quererse comer el mundo y dice, pues tiene que darle y así, entonces empieza a llamar a gente como un berraco, una cosa y la otra, vístase para el éxito, empiece a leer literatura de negocios, literatura de Robert Kiyosaki, Mi padre rico, padre pobre, escuela de negocios. En esos llegaban muchos libros de Nueva Era, hermano, muchos libros de Deepak Chopra, las 7 leyes, pues unos libros pues que lo único que hacían era, digamos, como más, alejarlo uno más de Dios porque lo incitaba mucho a la nueva era. Entonces llegaba un punto en que yo no empecé a tener resultados y digamos que yo decía, entonces ya me salí, ya no quise seguir la universidad, o sea, ya no quise seguir la carrera, sino que solamente me quise quedar en ese momento con la tecnología. No, amor, pero ¿cómo llegaste a la reunión donde me conociste? Bueno, no. Para no aclarar tanto, pero estoy contando un contexto, pero sí, mi amor. No, entonces llegué, digamos que en ese mundo, yo le decía ella era mi líder, la prima de mi esposa. Sí. Ellos estaban viviendo juntos, pero no estaban casados. Ellos vivían como en unión libre, después fue que casaron. Yo le decía a ella, pero es que yo veo que todo el mundo hace este negocio en pareja. Todo el mundo se apoya entre los novios, hacen el negocio en pareja, yo solo. Yo no, y yo se lo decía muchas veces molestando, pero... bueno, le voy a traer una prima, pues escoja, y me mostró una foto, hermano. Y yo, no, están bonitas, pero era molestando, hermano, era una cosa aquí molestando cuando me va apareciendo. Es que, bueno, le voy a traer, pues, para que esté pendiente, le voy a traer a mi prima a un seminario empresarial allá en Plaza Mayor, que tuvimos en un domingo, pues, cuando no, eso fue un momento hermoso, porque así como mi esposa dice que le latió el corazón, yo también me puse acelerado, hermano. Yo dije, uy, qué mujer tan hermosa. Entonces, digamos que eso fue lo que dicen en el mundo muchas veces, que el amor a primera vista. Digamos que yo pude experimentar eso porque fue una atracción a primera vista. No le digamos amor, porque el amor va mucho más allá, sino que fue una atracción a primera vista de un impacto. Qué mujer tan bonita. Porque yo nunca tuve novia, hermano. Mis noviazgos fueron de 2 meses y tuve 1 o 2. Yo siempre, digamos, como que sí tuve pues varias amigas y también tuve una vida de mucha impureza, empezando la universidad también, lastimosamente muy alejado de Dios, pero sin embargo nunca había tenido una novia estable, nunca. Entonces digamos que mi esposa fue mi primera novia seria, casi que llego virgen al matrimonio, hermano. Mentiras, hombre, bendito sea Dios. Entonces digamos que en esa reunión fue un momento de chispazo. Mucha gente que estaba alrededor de nosotros incluso dice que fue un momento como que una chica decía, la hermana del amigo de nosotros, uno de los que lideraba el grupo, decía que habían volado chispas, que yo la había cogido de la mano y la había traído. Oiga, pues como que salúdeme beso, porque yo la cogí de la mano y como que le hice así para darle. Yo le di la mano y él ahí mismo me jaló a darme un piquito en la mejilla. Yo quedé como que, ¿qué? Perdón.
Entonces, sí, hermano, ya bueno, siéntese al lado de él, que tal cosa. Entonces, nos sentaba al lado y yo era conversándole y, digamos, en cuestión, mi amor, pues, nos conocimos, hermano. Al otro lunes nos vimos en otra reunión empresarial. No, pero imagínate, Juli. Nos fuimos, después de ese seminario, de esa reunión, nos fuimos a comer pizza. Todos. Todos. Estaban todos. Un grupito como de 20. Nos fuimos a comer pizza. Entonces, bueno, mi primita me hablaba pues y me decía, ay, ¿qué más? ¿Y cómo está lejos? Y yo, bien, normal, pues está lindo, normal, bueno. Entonces nos pusieron a hablar ahí un momentico como solos, nos juntaron ahí como entre todos, se fueron corriendo y nos dejaron ahí a los dos, entonces hablamos un momentico, pero él nunca me pidió el teléfono. Y yo dije, bueno, y entonces, y no me pidió el teléfono y ya me iba a ir. Entonces una chica pues que iba en carro y pasaba por mi casa me dijo, yo te llevo. Y yo, bueno, listo, chao, me voy. Y él, bueno, chao, nos vemos. Y yo, pero no me pidió el teléfono. Ahí de pronto también tiene que ser un poquito difícil. No, mentira, hermano. Le voy a decir por qué no le pidió el teléfono. Porque en ese tiempo yo tenía un 1100, una panelita, hermano. Y ella tenía un BlackBerry. Y en ese entonces el BlackBerry era una novedad, pues, que dame tu PIN, y era una cosa impresionante. Y yo, imagínate, yo sacar el celular y anotaba mi número de teléfono, entonces me dio pena, hermano. En ese tiempo uno las penas del mundo, hermano. Qué cosa tan impresionante. Entonces, no le pedí el teléfono, pero llegué a la casa, fue a agregarla a Facebook, a buscar en Facebook, a agregarla. Entonces, sí me sigue contando. Y mi mamá tenía o sea, ella tenía, en ese entonces ya se sincronizaba Facebook en el celular. Entonces yo tenía Facebook en mi celular y mi mamá también tenía mi Facebook en el celular de ella. Entonces cuando yo llegué a la casa mi mamá me preguntó ¿cómo te fue? Ya yo le empecé a contar que había conocido pues a un chico. Entonces ella me dijo, sí, muy bueno. Cuando él me agregó a Facebook, mi mamá vio que era él, le investigó la vida. Mi hermano. Mi mamá se puso a mirar todo. Entonces ya ella me dijo, no, todo, hermano. Pero no, listo, está bien. Mamá me dijo, no, pero a mí me parece bien. Y yo, bueno, listo, mami. Pues resulta que eso fue un domingo. Al lunes, mi primita, entonces vamos a otra reunión. Y yo nada más por verlo a él fui. Entonces yo dije, bueno, voy. Entonces ya fuimos a la reunión. Ya nos conocimos empezamos como a hablar más. Al miércoles otra vez, que vamos otra vez, y yo, bueno, está bien. Entonces ya él me dijo, salimos el viernes. Yo quedé como que, ay, Dios mío. Yo le dije que, no, para que salgamos con John y Jackie, que eran ellos unos que nos presentaron, pues, que es la prima de Dani. Y el esposo. Y el esposo. Entonces digamos, vamos a salir con ellos. Yo como para, bueno, que tengo que decir que vamos a salir en grupito, para no decir que una que la invitaba a salir, porque es como muy pronto, pues, o de pronto me dice que no. Entonces le dije que vamos a salir en grupito, y ya me dijo, bueno, listo. El viernes como a las 6 de la tarde, vamos a salir a las 8 de la noche, y yo le voy hablando como el viernes a las 5 o 6 de la tarde, le voy diciendo, imagínate que John y Jackie cancelaron. Y nos habíamos puesto de acuerdo, ellos me habían dicho, no, salgan ustedes, y se reían, como quien quiere decir, ¿para qué les vamos a dañar el plan? Entonces yo ya le dije a ella, imagínate que se quitaron, entonces ¿qué hacemos? ¿Será que entonces salimos los dos solos? Entonces ella, también, mi amor, tú dijiste. No, yo me dije, pues está bien. Pues ya toca. Ya toca. No, y fue muy impresionante, Juli, porque, o sea, eso fue como un boom, o sea, como un encontronazo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo venía de la situación donde yo tenía esa barrera y donde entonces yo tenía esa herida con los hombres y donde yo decía, los ilusiono y los dejo. Y yo decía, me estoy ilusionando con este chico en una semana, ¿qué voy a hacer? Y yo, no, esperemos a ver qué pasa. Bueno, no, nosotros salimos ese viernes, los dos solos, estuvimos pues en varios sitios, ¿cierto? Sí, como tomándonos, nos tomamos como 2 Lleras. cervezas en toda la noche, hablando. Me pareció muy lindo porque él se interesaba mucho por mí. Ahí fue donde yo me di cuenta que era mayor que él, 10 meses. Y entonces cuando él me dijo, es que yo tengo, ¿cómo fue que me dijiste? Yo tengo 18 años. Y yo, ¿qué? No, muéstreme la cédula. Teníamos 20 los dos, pero yo le dije a ella, a ver qué cara hacía. Yo tengo 17, 18, ¿qué te dije? Entonces ya ahí me di cuenta que yo era 10 meses mayor que él y a mí no me gustaban los hombres menores. Entonces ahí fue como yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, es que, pero bueno. Entonces yo decía, no, pero bueno, está alto, está lindo, listo, eso pasa. Bueno, no. Y empezamos como, digamos que algo muy bonito.
algo muy bonito porque... Y bastante rápido. Sí, porque ese día pues como que fue muy especial, se iba pues al otro día para un paseo. Un paseo ese día nos de dimos negocios un besito. Ese día nos Nos dimos dimos un el primer besito y yo con ese besito yo dije, no, ya quedé ilusionada, ¿qué voy a hacer? Ya, fue muy bonito y bueno, ya después a la otra semana, muy aceleradísimo, me Bien. invitó donde la familia. Y no, incluso mi amor me pareció muy lindo en esa primera salida de Julio hermano porque mi esposa, digamos que en ese momento, antes de ser mi novia, parecía algo muy hermoso porque digamos que las raíces que ella tenía con la abuela, con la mamá, digamos que la manera de vestirse ella siempre fue muy, muy pura, muy, digamos, no una mujer así mostrando nada, o sea, entonces mi esposa fue con un cuello de tortuga incluso y fue muy bonita, eso me pareció muy impactante porque no era una mujer que, digamos que uno decía en medio del mundo que uno no quería pues como una mujer de ese tipo porque pues, no, digamos que era una mujer que podía estar pues como todos los hombres mirarla, ese tipo de cosas, hermano, que uno dice, no, qué buena una mujer así de casa, una mujer así bien pura, bien hermosa, porque yo tenía ese deseo también de tener familia. Entonces veía como una mujer como mi abuela, por ejemplo, una mujer ideal para uno formar un hogar. Sí. Y eso yo se lo debo mucho a mi papá. Mi mamá siempre pues me ha asesorado mucho en la parte de vestir y ella siempre ha sido pues también muy digamos que no se viste con escotes, nada. Pero mi papá siempre desde pequeñita, él veía que una minifalda, cero minifalda, si te la quitas ya y así no vas a salir. Y a medida que fui creciendo también con los vestidos de baño, yo veía también eso mucho con mi papá y mi mamá. Por ejemplo, a él no le gustaba que mi mamá se colocara un vestido de baño así solo, ¿no? Él siempre su salida de baño y conmigo era lo mismo, vestidos enteros, camisetas, pantalonetas o sudaderas, entonces eso sí, como que mucho a mi papá. Y mira, amor. Me cuidó mucho la parte. Primera vez que me dice eso. No, eso fue muy lindo, digamos, el Señor a uno le abre el corazón, hermano, entonces, y él, digamos, ese fue el primer fin de semana. Al sábado, el domingo, yo me fui pues como para ese paseo, después nos volvimos a ver como el lunes en otra reunión empresarial y todo. Me metieron en el negocio. Ella se metió en el negocio por mí, hermano, se metió en el negocio por mí. Sí, pues ella me dice eso ahora porque a ella no le interesaba mucho. Sí, no, y yo sí se estaba nota. muy encarrilado ahí, entonces ella viendo eso, pues a los 15 días, el día que nos conocimos, pasaron esos 8, pues tuvimos la primera salida y a los otros 8 días, el primer viernes te invité donde la familia, en un negocio que tenía mi mamá, pues de un videobar de los años 60, la familia se iba a encontrar ahí, era una fiesta, no me acuerdo de qué era, y la presenté y como era la primera mujer, pues la primera chica que yo presentaba a la familia, a todo el mundo, yo le advertí, mi amor, yo le decía, lo primero que te van a decir cuando tú llegues es otra, porque mi familia todo así fue canzones y eran así montadores, entonces yo ya la llevaba ella advertida y lo primero que le dijeron fue eso y la Pero yo no era la molestaban, pues. novia, o sea, él No me era la novia presentó todavía. como la amiga. Les presento una amiga, entonces todos pues molestándome, pero me pareció muy bonito porque una familia muy hermosa, unos tíos encantadores, unos tíos que son muy, ¿cómo se dice eso? Muy cómicos, muy charros, muy lindos y muy acogedores. O sea, ellos inmediatamente me acogieron, la mamá, el papá, todo. Entonces fue muy bonito. La hermana, o sea, fue algo muy bonito. Ese día yo no era la novia y ese día me hicieron sentir muy bien. Estaba la abuela, yo conocí la abuela ese día y yo quedé fascinada con esa abuela Emilia, una mujer muy hermosa, muy virtuosa. Me acuerdo mucho que ese día tenía frío, yo tenía una chaqueta y no la tenía puesta, entonces yo le dije, ¿te quieres poner mi chaqueta? Sí, mijita, por favor, préstemela. No, eso es una mujer muy linda. Entonces fue muy bonito. Bueno, al otro día, la mamá de mi esposito ahí mismo, papi, entonces lleva la mañana a la fiesta. Yo mismo me quedé como que, ¿a cuál fiesta? Entonces era la fiesta de la señora que los cuidó a ellos toda la vida, que estaba cumpliendo años, doña Gilma. Bueno, no, fuimos al otro día, me recogieron como a las 5 de la tarde y nos fuimos para La Estrella. Para Caldas. Para Caldas. Y en Caldas allá estábamos en un balcón, nunca se me va a olvidar ese día, estábamos en un balcón y estaban todos allá adentrico pero pendientes. Y yo estaba con él sentada en el balcón y me va mirando, es que, bueno, entonces usted y yo, ¿qué? Y yo lo miré y yo como que, ¿qué de qué? Me va mirando, es que si usted y yo, ¿qué somos?
Y yo lo miré y yo, pero ¿cómo así que qué somos? ¿Amigos? No nos estamos conociendo, pues. Entonces, me pareció muy charro porque yo le dije, ¿por qué? Y me va diciendo, es que yo no quiero ser tu amigo. Yo me quedé como que, ay, ¿qué es esto? Estábamos, Juli, justamente en un tiempo donde el noviazgo ya no importaba, donde ya no se hacían novios, donde se vivía una amistad y en esa amistad se vivía de todo y al final uno no sabía, bueno, son amigos, son novios, o se van a casar, o ya terminaron, pero entonces ahora ¿qué fueron? Relaciones abiertas, que Eso. Entonces yo nunca me imaginé que este hombre a los 15 días de conocerme me iba a decir que fuera su novia, jamás, y menos de la manera en cómo me lo dijo. Entonces yo le dije, y yo, bueno, pero ¿y entonces cómo así? Entonces me dijo, no, mira, es que yo no quiero ser tu amigo, tú a mí me gustas mucho, y yo quiero que tú seas mi novia. Y yo le dije, pero no es muy pronto. Entonces él me dijo, no es muy pronto. Y si tú no quieres ser mi novia, a mí no me interesa seguir saliendo contigo, porque yo no me quiero ilusionar para después quedar como en nada. A mí se me aceleró el corazón de una manera, yo creo que yo en Caldas con ese frío sudé. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces yo lo miré y él me dijo, entonces, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, está bien. Entonces me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo, sí, señor, está bien. Seamos novios. Parecía cerrando un negocio, hermano. Me han enseñado que los negocios hay que cerrarlos calienticos, rapidito. Fue una cosa muy bonita, hermano. Y digamos que ahí empezamos una etapa muy bonita de noviazgo, pero un noviazgo en el mundo, completamente en el mundo, digamos, lleno de impureza completamente, lujuria. Es decir, vivimos un noviazgo completamente alejado de Dios. Alejado completamente de Dios. Digamos que fue muy bonito porque yo conocí a mi suegra, a la mamá de mi esposa, y digamos que eso me empezó a generar como mucha más, digamos, como esta es la indicada. Digamos, yo ya tenía un deseo en el corazón de que Ani iba a ser la mujer de mi vida. Era una cosa hermosa que el Señor había suscitado, no sé, en ese tiempo, hermano, en medio uno de pronto estando tan alejado de Él, pero era un deseo que decía, porque uno veía todos los ambientes de la vida de ella y uno decía, una mujer hermosa y muy completa en todos los ámbitos, ¿cierto? Eso era lo que de pronto yo buscaba, yo por eso no tuve noviazgos, porque uno veía las mujeres de ahora, digamos, completamente perdidas en el mundo y muchas cosas. Y yo, a pesar de que estuve en muchos ambientes fuertes, siempre lo que te digo, digamos que pude ser un poco diferente porque era un poco más sano, entre comillas, pues porque uno sobre todo muy permeado. Entonces fue una relación muy en el mundo, tanto que ella fue, digamos, que el bastón que me empezó a mí, digamos, primero a alejar un poco de Amway y los negocios, porque yo empecé a caer como en un letargo de tiempo en el que yo veía que era solo eso y eso no me daba resultado y me empezaba a endeudar y monté inventario y una cosa y la otra y era como un círculo vicioso yo, pero no tenía hábitos como tal, no era disciplinado, no manejaba bien el dinero, no era juicioso con todo, sino que todo era, y como estaba en la casa, entonces no aportaba a la casa, era como, mi mamá todavía nos mantenía, pues todavía nos mantenía porque ya separada de mi padre. Entonces digamos que yo estaba relajado, tenía un tiempo en que no quería seguir estudiando, no quería trabajar en lo que había estudiado ya, porque renunciaba fácilmente a los empleos, porque digamos que en ese mundo de los multiniveles se le vende mucho la mentalidad de los muchachos de ser irreverente, de que es el jefe, te está dominando, una cosa muy parecida como al comunismo, de compararlo como el opresor con el oprimido, como esas clases sociales donde... Entonces venía mucho la parte que un trabajo de 8 horas es como una esclavitud, entonces usted está en la carrera de la rata, venían muchas cosas así que venían en todos estos libros impregnados de todo ese tipo de ideologías y de pensamientos. Nosotros tuvimos una ruptura de un mes. Yo ya me había graduado y estaba trabajando. Entonces eso fue algo muy impresionante para mí porque yo trabajaba todo el día y yo decía, bueno, ¿y entonces Alejo qué? Alejo no quiere trabajar en una empresa, no quiere cumplir un horario, pero se levanta a las 12 del día. Pues ya casi ni nos veíamos los fines de semana. Entonces fue muy impresionante y ya yo le dije a él, yo no quiero esto. Entonces él al inicio lo tomó pues como una charla, pero ya cuando habló conmigo bien,
él vio que era verdad y literalmente terminamos. O sea, ya llegamos a ese punto y yo le dije, no, vamos a terminar. ¿Llevaban cuánto tiempo? Llevábamos 3 años, Sí, tanto. casi 3 años, sí. Por ahí como 2 años y medio. Sí, eso fue en el 2016. Vamos ahí como Bueno, 2 añitos pasados. No, ¿qué pasó? Terminamos un mes. Nosotros terminamos un mes. Fue un mes larguísimo. Ese mes pasaron. Pero pasaron muchas cosas. Imagínense que, bueno, por mi lado, yo sentía el vacío. Yo decía, este vacío sigue en mi vida. Conocí a Alejo, Alejo es un buen hombre, Alejo es una persona muy especial, es un hombre muy caballeroso. Era un hombre, y es un hombre, pues yo decía en ese momento, era un hombre con el que yo me estaba proyectando a futuro, con el que yo, digamos que, bueno, le quité un poquito de miedo al matrimonio, pero miren lo que pasó. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa con este vacío que no se me llena? Terminé con él, justamente en esa misma semana aparece otra persona en mi vida, otro hombre especial, que hizo todo lo que él había dejado de hacer en el último tiempo. En el trabajo, no, me llevaba rosas, chocolatinas, vamos a comer helado, no sé qué, pero yo como que lo veía y yo decía, pero no me llena el vacío. ¿Pero por qué no me llena el vacío? Y es muy, muy extraño, Juli, porque en esto hay algo muy importante. Y es que uno como mujer siempre busca llenar el vacío con un hombre. Y ese vacío no se llena con un hombre, ese vacío se llena con Dios. Ni siquiera con el hombre de la vida que podemos decir, no, es el esposo. No, ese vacío se llena con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo, digamos que intenté algo en ese mes con esa persona, pero no se dio. Y mi esposito también vivió pues como unas situaciones muy, digamos que cruciales. Luego volvimos. No, ahí, en ese mes, hermano, pasaron de todos. Yo creo que desde ahí empezó el rescate del Señor, porque en ese mes nosotros vivimos tantas cosas, pues yo viví tantas cosas que en ese tiempo ya, yo como me había alejado un tiempo de mis amigos ya habían cogido un rumbo impresionante, se estaban metidos en todo esto de los modelos webcam, de prácticamente prostitución online, pues una cosa de loco, hermano, y ellos mismos abriendo estos estudios, ellos mismos pues obsesionados con la plata, y consiga plata, con el fitness, con todo esto que viene detrás, y era una cosa impresionante porque ellos empezaron a conseguir dinero muy rápido. Y entonces empezaron a hacer fiestas electrónicas, a consumir droga. Un amigo gastaba dinero en drogas en Cartagena, en esos eventos de electrónica. Y yo me perdí de todo. El Señor me salvó de todos esos momentos. Me rescató y me salvó de todos esos momentos, porque nunca estuve ahí. Entonces yo tomaban fotos, Alejo, ¿usted por qué no está con nosotros? Alejo se perdió. Porque yo siempre era como uno de los amigos ahí con ellos, pues. Cuando yo terminé con ella, inmediatamente, pues obviamente pues los busqué a ellos, o ellos me buscaron a mí. Fue como un tema de empezar a vivir el despecho, pues. El despecho, entonces no, póngase bonito. Entonces yo tenía una barbería, vaya para la barbería, póngase bonito, motiles, una cosa a la otra. Entonces yo tuve un cambio impresionante porque me motilé de otra manera. Entonces, porque es raro, pero uno cuando termina una relación uno siempre busca como verse mejor para que como que el otro vea qué fue lo que perdió. Es una cosa muy extraña, pero en el mundo pasa eso. En ese ambiente nos fuimos para una finca, nos invitaron que nos fuéramos a una finca, puros pelados, a un evento electrónico en una finca. Yo nunca había consumido droga, hermano. Y los amigos míos ya estaban, digamos, cogidos, no drogadictos, pero sí lo volvían como algo muy social. En cada evento, consuma. Y yo obviamente me equiparé mucho con ellos. Les decía, no, si ustedes están enviciados, vea, entonces yo les daba más rabia, porque cuando uno le dice a la persona que tiene algo, la persona más rabia le da. Entonces más querían hacerme caer en eso. Entonces me insistían, eran por ahí 4 o 5 encima. Alejo, probá, Alejo, tal cosa, mira que esto es muy bueno, tal cosa. Entonces metieron una droga en polvo con un tarrito de agua, empezaron a mezclar eso y empezaron a repartir. Y me insistieron tanto, hermano, que venga pues entonces yo me tomé eso. Me tomé una parte de eso. Y eso es una droga que eso activa el sistema nervioso central y eso usted lo pone pues en un momento de euforia. Pero una cosa impresionante, porque yo en un momento de la noche, yo estaba en un momento de euforia, de éxtasis, pero eso se baja uno y uno ya empieza a sentir triste, agobiado, es una ausencia completa de Dios. ¿Yo qué estoy haciendo? Y yo le decía a mi amigo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste. Les decía a ellos en plena fiesta electrónica, ellos me decían, no, consuma otra cosa. Y me daban un vaso con otra cosa, o me daban un tarrito con algo para que uno oliera otra droga. Yo creo que en esa sola noche, hermano, yo consumí por ahí 7, 8 drogas sin darme cuenta. Es una cosa impresionante cómo se lo abarca uno, se lo lleva uno el mundo por delante.
En ese momento todo el mundo estaba emparejado, entonces no caí en muchas más cosas. Cuando yo me levanté, yo me fui a dormir, ya digamos como muy cansado, ya es todo electrónica, todo es una cosa maluquísima. Nunca me gustó ese género porque era una cosa así, todos los tiempos era como que uno veía a esos muchachos y uno decía, uy, qué locura esto. Estando alejado de los caminos de Dios, yo tenía como eso, digamos, como que como si el Señor me permitiera, digamos, como ver en la cara de todos los muchachos, como que no tenían rumbo, hermano, estaban perdidos. Yo decía, ¿qué es esto? Yo me lo preguntaba en esos momentos, drogado y todo, o después del efecto de las drogas, ¿qué es esto? ¿Qué es eso tan impresionante? Yo me fui a dormir, cuando yo me levanté, un amigo de una de las mejores amigas mías, el novio de una de las mejores amigas mías, se le corrió la teja, conciencia, y no reconocía a nadie. Y era hablando incoherencias, una cosa impresionante. El muchacho se fue como por 2 o 3 horas y todo el mundo asustado. Y yo, mire las consecuencias de eso. Yo les decía a mis amigos, mire las consecuencias de eso. Mire las consecuencias de combinar, de consumir todo esto. Yo me senté, hermano, como era una finca de un niño rico, de un niño de mucha plata, que los papás eran completamente ausentes y le daban todo al muchacho, un pelado de 16, 17 años, con su equipo de música electrónica, con su finca, para hacer lo que quiere, invitar a sus amigos y con señoras que atendían a las personas y todo, y los papás por fuera. Y el niño perdido ahí en drogas y compra de drogas para los amigos, muchachos de 16, 17, 18 años. Una cosa de loco, hermano. Yo me sentía a desayunar, me había levantado. Me sentía a desayunar, la señora me trajo un café, me trajo un chocolatico, y yo me empecé a desayunar. Y los otros muchachos todavía seguían en esa fiesta electrónica. Y yo comiéndome eso, hermano, y yo veía en la mesa del frente pelados de 14, 15 años consumiendo una línea de cocaína, rosado, una cosa rosada, y se consumían todo eso. Como si ese fuera el desayuno, hermano. Yo en ese momento me pregunté tantas cosas y dije, ¿qué es esto? Yo ya me quería ir de allá, hermano. Era una cosa tremenda, pero un deseo de huir. De huir de ahí. De huir de ahí. De salirme de todo eso, de no encontrar sentido de vida, hermano. Una cosa tenaz. Yo decía, pero cuando los amigos míos, si comenzamos en ambientes tan lindos, en ambientes tan sanos como los Scouts, termina pasando todo esto, que se volvían irreconocibles, completamente adictos, llevados por la droga. Una cosa impresionante, hermano. Yo no veía la hora de huir de ahí. Cuando yo volví de todo esto, yo empecé a hacerme como a un lado, empecé a sacarles como excusas a ellos. Y yo con la ilusión de poder recuperar a mi novia. Yo tengo que cambiar esto, yo tengo que generar un cambio en mi vida porque si no, yo me voy a perder. O sea, era un deseo, hermano, sin tenerlo, pero era un deseo de Dios. Yo digo que era un deseo de Dios. Una vez se me marcó el celular a las 6 de la mañana, hermano. Yo durmiendo, estaba con el celular ahí en el pie de la cama y yo no sé por qué se me marcó el celular. Primer contacto, Ani. Se me marcó, hermano. Esas son las cosas de Dios, hermano, porque yo no marqué el celular. Yo no marqué el celular. Y cuando yo vi que eso estaba repicando, yo le di colgar de una, porque yo ya había tomado la decisión de no estar más con ella, porque yo a ella la había intentado reconquistar con ramos de flores, le enviaba todo y ya no accedía a nada. Decían, ¿para qué me manda eso? Y yo dije, yo ya me voy a hacer el difícil, ya no quiero nada, entonces ya no la volví a buscar. Ella ya era la que de pronto estaba como que, ay, no me volví a decir nada, las mujeres son así, hermano. y ese día se marcó el celular, hermano, y repico, yo colgué, y ella me devolvió la llamada. ¿Usted por qué me llamó? ¿Qué pasó? Ella me devolvió la llamada, entonces empezamos a hablar y digamos que eso fue un recomenzar, de esa llamada fue un recomenzar. Fue un recomenzar porque nos citamos entonces para salir, digamos. Y yo digo que ella fue como ese ángel que me rescató, hermano. Me rescató de vivir todo eso. Venga para acá, ella me empezó a alejar mucho de mis amigos porque nunca le gustaron mucho mis amigos por los ambientes tan pesados en los que yo estaba, ellos eran pesados en muchas cosas y ella me jaló mucho. Me jaló, venga, que pues no es por ahí. Entonces yo me empecé a alejar mucho de ellos, viendo esos ambientes, hermano. Y fue muy, digamos, muy impresionante, pero sin embargo, en un tiempo nos dejamos influenciar mucho por ellos, sobre todo por mi parte, y yo empecé a ayudarle incluso a un amigo mío a armar un centro de modelos webcam, donde los pelados pues iban a hacer toda esta cantidad de cosas.
Y mi esposa y yo desde el momento estábamos sin trabajo y todo, y resultamos accediendo a empezar en ese mundo, mi esposa no duró ni 15 días, ella se sentía pues que no, era una cosa impresionante, y yo no duré ni el mes, hermano, y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es esto tan...? Y salimos de ahí huyendo, hermano. Una vez nosotros nos sentamos por ahí a coger el bus y yo le decía, esto tiene que cambiar, vamos a hacer algo, mi amor. Y en ese busca de negocios, yo le dije a mi amigo, préstame 6 millones de pesos, monté un negocio de perros al frente del negocio de mi papá, de Centro en Manrique, y empiece con un negocio, una idea de los perritos y perros como dogger, una cosa así. Y empezamos como a alejarnos de ellos, hermano. Nosotros nos salimos de eso, empezamos como a bloquear todo eso. Mi esposa consiguió trabajo en la fisioterapia. Entonces digamos que eso fue un recomenzar. Y entonces dijimos, nos vamos a casar. Cuando nosotros volvimos, yo le dije a él, bueno, mi amor, vamos a volver, pero con unas condiciones. Primero, mi vida, te vas a salir de Amway. O sea, ya no más Amway, no vas a seguir haciendo ese negocio, todo, ¿cierto? Segundo, vas a empezar a trabajar, pues más consciente del trabajo, muchas situaciones. Y tercero, yo no quiero ser una novia eterna. Porque yo decía, no, y entonces, ¿qué? ¿Cuándo? Porque mi sueño, inclusive, yo me acordé de mi sueño chiquita, y mi sueño pequeñita era casarme joven y tener hijos joven. Y yo ya tenía, ¿cuánto? Como 24 años, sí, 24 años. Entonces, él inmediatamente, o sea, como a los 4 meses me dijo, listo, casémonos. Pero el Señor es tan hermoso que no nos dejó casarnos hasta que nosotros comenzamos un camino de conversión. Eso fue impresionante, porque dijimos que nos íbamos a casar y digamos que no es que se complicaran las cosas, sino que simplemente se fue aplazando, todo se fue aplazando, se fue postergando. Entonces, listo, el matrimonio, no, si nos vamos a casar, no sabemos cuándo, pero nos vamos a casar. Y todo fue así hasta que llegó Lazos. A ver, a mí un retiro de conversión me lo habían dicho ya en un trabajo anterior. Una paciente llegó con medallas y me dijo, no, mira, te voy a dejar estas medallas, estoy en una consagración. Yo no le entendía mucho. Estoy en una consagración y mira que me dijeron que tenía que entregar estas medallitas, entonces yo quiero que tú se las des a los pacientes con esta novena de la Milagrosa. Y yo, bueno, listo. Pues yo creo que yo entregué 3. El resto las encontré en mi casa. Y eso fue después guardaditas, y a mí eso me impactó porque me recordó ese momento. Y me hablaba mucho de un retiro, pero yo quedaba como que algún día. A mí siempre, esa parte espiritual siempre me ha como llamado mucho la atención porque me recuerda mucho a mi abuela. Entonces yo siempre quedaba como con el deseo, pero no se llevaba pues a cabo. Bueno, ¿qué pasó? No, ya eso quedó ahí y yo llegué a un nuevo trabajo. Y llegué a reemplazar a una misionera que se iba de misión. Entonces, ¿qué pasó? Ella llegó y me habló, eso fueron los primeros 3 días. Me entrevistaron, yo estuve con ella 3 días y ella en esos 3 días me dejó antojadísima de un retiro. Pero resulta que esa misionera se fue y entonces ya me dijo, no, pero entonces ahí estamos hablando. Y eso se enfrió, ella se fue, listo, ya, no quedó como nada, no había nadie más ahí que me siguiera hablando pues como de un retiro, de todo, entonces todo quedó así. Cuando ella llegó de misión, nos hicimos como muy amigas. ¿Seguiste trabajando ahí? Sí, yo seguí trabajando ahí. Nos hicimos muy amigas y ella empezó pues como que, Tati, pues como vamos a hacer un rosario, hagamos un rosario meditado. Yo pues no sabía mucho que era un rosario meditado. Hicimos un rosario meditado y me pareció muy lindo. Entonces ya ella me empezó a decir, ¿por qué no vas con Alejo a un retiro espiritual? Y yo siempre le decía a él, y él me decía, ¿qué? ¿Un retiro espiritual? ¿Eso todos esos días? No, amor. ¿Y uno que se va a ir a hacer por allá todos esos días? No, qué pereza. Pero entonces pasa algo muy, muy particular. Y es que yo comienzo a sentir el deseo en mi corazón de no seguir teniendo impureza en nuestro noviazgo. Eso fue impresionante, porque yo me sentía mal. Y entonces yo empecé, como yo decía, yo me estoy volviendo loca, porque entonces ¿cómo voy a hacer si es el hombre con el que me voy a casar? Entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces
él y yo lo hablábamos, pero él no lo entendía. No entendí. Entonces él me decía, pero es que no. Pero vos, ¿dónde habías, o sea, por qué crees que sentías eso en tu corazón? ¿Habías escuchado algo que...? No, es impresionante, pero yo, o sea, antes de escuchar, yo empecé, es algo muy impresionante, Juli, porque yo fui a mis raíces. Y entonces yo empezaba a recordar, mi abuela en ese momento estaba postrada en cama, con una enfermedad de Alzheimer. Abuela materna. Mi abuela materna. Entonces, digamos que yo a veces me ponía, cuando yo iba donde ella, yo la miraba, yo en la visita pues era algo muy bonito, porque ella ya no podía hablar. Pero yo siento que solamente con mirarla, yo podía recordar todos esos momentos especiales. Entonces, en ese recordar, yo empecé como a recordar todos esos momentos que ella me decía y que me hablaba. Ella me enseñó el temor de Dios. Ella cuando me hablaba mucho de la pureza, muchísimo. Y ella entonces me hablaba como de toda esta parte del matrimonio. Mi mamá también me hablaba mucho de eso, porque mi mamá me dice, es que uno se debe guardar para el matrimonio, y yo vivir esa vida. Entonces yo me sentía como sucia, como yo decía, yo no, pero ¿qué es esto? ¿Pero yo qué voy a hacer? ¿Pero qué va a pasar con mi vida? Entonces, en esas visitas con mi abuela yo comencé a recordar. Entonces yo empecé a sentir como esa situación, y yo no me sentía capaz de estar con él. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empezaba a hablarle, pero él no lo entendía. Entonces ahí empezamos como a tener una fractura, un poquito una diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a hablar pues con esta misionera. Ella me empezó a decir que fuéramos a un retiro, pero yo le decía a él, recomendó. Y él me decía, no, pues estás loca. Yo le decía, acerquémonos a Dios, pero es que Dios no es la iglesia. Él me decía eso, pero es que usted cree que es que uno se acerca a Dios yendo a la iglesia. No, Dios no es la iglesia, Dios es la energía, el cosmos, el universo. Y yo quedaba como... Influenciado por toda esa literatura, hermano. Esto está muy loco, ¿qué vamos a hacer? Y mi mamá siempre me decía que para yo casarme con una, y eso lo decía mi abuela, y siempre le decía, a ver, cuando ustedes se vayan a casar, lo primero que deben hacer es ser de la misma religión. Para mi abuela eso era súper importante, ser de la misma religión, porque ella decía, pues un partido de fútbol o ser hinchas de algo, eso se puede compartir, pero la religión no, porque entonces ¿cómo va a criar sus hijos? Y ella decía todo eso, y yo empecé a sentir, y yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque incluso al inicio, cuando dijimos que nos íbamos a casar, él no quería casarse en una iglesia. Él quería casarse en una finca, en un lugar abierto, y para mí la iglesia era muy importante. Mi amor, incluso antes de eso, yo quería unión libre. Ay, Unión sí. libre, y vámonos a vivir juntos. Y mi suegra me sentó en el comedor. Me sentó así con ese carácter que tiene mi suegra, y me sentó. Porque empezamos a hablar de ese tema, y yo, no, ¿para qué Ani y yo no vamos a vivir juntos? ¿Cómo así, vivir juntos? No. Ella no sale de aquí si no es casada. Alejandro, ¿y cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión libre? El compromiso. No. Hay que afrontar eso. Ella nos lo decía así, hermano, pero era una cosa fuerte. Y yo, bueno. No, pues era como que confirmando, listo, entonces No, tiene que entonces, salir. él accedió a casarse, pero bajo unas condiciones porque no en la iglesia, en una finca. Y entonces empezábamos como a combinar todo, y yo decía, no puedo. O sea, esto conmigo no va así, porque yo no soy capaz. Entonces, ¿qué pasó, Juli? Llegó un momento muy importante, porque de sentir ese vacío, de yo sentir como esa necesidad, yo decía, bueno, listo, nos vamos a casar, pero me siento vacía. Y yo a la misma vez me decía, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque con toda esa confusión, ahora que nos vamos a casar, todo se pone patas para arriba. Y yo decía, ¿y entonces ahora qué? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? Bueno, resulta que esta misionera, ¿puedo decir el nombre? Sí. Ella se llama Ani Carolina, es una misionera impresionante, yo la quiero demasiado. Ella entonces, como en ese desespero de ver que nos decía, vayan a retiro, y nosotros, no, tan difíciles, Dios mío, yo creo que ella en ese momento decía, pero si es la solución, si ustedes van al retiro. Claro, ella por ahí un mes seguido, ya todos los días me decía, Tati, vayan a retiro, me llevó una boleta. Yo le decía, no, es que yo no voy sin Alejo, o sea, yo no voy sin Alejo, porque yo sabía que si yo iba sin él, yo decía, bueno, vamos a llegar diferentes, aquí se va a acabar todo. Y yo sentía que yo me quería casar con él. Entonces, bueno, fue muy difícil, pero entonces ella, como en ese desespero, empezó a mandarme videos. Véanse este video. Tati, mírate este video con Alejo. Ella me dice Tati, porque ella no le gusta que las dos nos llamamos Ani. Entonces ella dice, no, el Ani es mío.
Entonces ella me decía, Tati, mírate este video, con Alejo, todo. Y en ese momento llegó un video que nos cambió la vida por completo. Pero por completo fue por completo. Ese video se llama Noviazgo, Preparación para Matrimonio. De Juliana y Freddy. De Juliana y Freddy Osa. Eso fue un grupo de oración de hace mucho tiempo. Incluso ellos ahí estaban embarazaditos de Isabel, María Isabel. ¿Qué pasó con ese video? Ese video hablaba del amor, de enamorarse del alma y no del cuerpo. Hablaba de la castidad, de la pureza. No, es que fue impresionante. Y ese video nos trajo, yo creo que una gracia. ¿Se lo dieron juntos? Juntos. ¿Vos accediste fácil a ver ese video? Sí, en esa parte sí, porque bueno, Sí. dale mi amor, porque digamos que yo también le presentaba problemas a ella en un retiro porque yo estudié arquitectura en ese tiempo, o sea, delineante arquitectura y era, o arquitectura. Ya mi amor. estudias arquitectura. Ya estudié arquitectura, era una carrera de mucho tiempo, entonces estaba empezando, entonces eso demandaba trabajos y estábamos en el tiempo en finales para ir a retiro, entonces yo le decía a ella que tanto tiempo yo perdía pues estudios y todo, y obviamente sacando excusas también, pero ese video, hermano, no, eso fue una cosa impresionante porque nosotros terminamos de ver ese video y entonces nos miramos y entonces vamos a vivir en castidad. Ah, bueno. Ella me preguntó eso a mí y yo le dije, listo. No, hágale. y yo se lo pregunté con mucho temor, con muchísimo temor, porque ese era mi deseo. Ese era mi deseo. Nosotros ya habíamos fijado incluso fecha de matrimonio y me tenía muy inquieta y a Ani Carolina también, porque ella me decía, Tati, pero entonces, ¿cómo se van a casar? Yo le decía, no sé, pero nos vamos a casar. Y entonces ella era preocupada. Ella no es casada, pero ella en el fondo entiende muchas situaciones y ella tenía temor, porque ella sabía que si nosotros nos casábamos justo en ese contexto en el que estábamos, no íbamos a durar casados. Entonces, ¿qué pasa? Vimos ese video, eso fue una gracia que el Señor le dio a mi esposito en el momento. ¿Por qué? Porque sí, terminamos el video, yo lo miré, nos miramos como que, ¿qué va a pasar? Yo le dije, mi amor, entonces, él me dijo, entonces, ¿qué? Yo, vivimos en castidad, y él me miró y es que, sí. Cuando él me dijo sí, literalmente se me aceleró el corazón como en el momento en que lo conocí. O sea, eso fue un volvernos a conocer. Es que ese video, hermano, es una cosa impresionante porque mostraba como todos los ambientes o sea, desde el punto de vista de esperar, de la dulce espera que requiere un noviazgo para llegar al matrimonio tan anhelado. Y de que las relaciones sexuales se deben vivir en el matrimonio santamente. O sea, hablaba de cosas tan hermosas que uno decía, esto es un regalo, hermano. Es un regalo y inmediatamente era una gracia que uno lo entendió así. Hagámosle, mi amor. Si ya no vivimos un noviazgo en el mundo de casi 4 años, 3 años y medio, vivamos este resto hasta el matrimonio y fueron 8 meses. Pero 8 algo meses. muy especial, y es que ese sí no fue a nosotros dos, o sea, nosotros dos no nos dijimos un sí, ese sí fue a Dios. Y desde ahí nosotros yo pensé que todo iba a estar tranquilo, yo dije, no, ya todo se acomodó, vamos a llegar súper bien al matrimonio, en castidad. No, Juli, fue impresionante porque ese sí revolcó todo. Ese sí revolcó todo y llegó arrasando con todo. Ahí fue donde yo me di cuenta que cuando uno le dice sí al Señor, el Señor no se deja ganar en generosidad. Él llega revolcando todo para ordenarlo. Él ordena, literalmente ordena todo y lo pone en su sitio. Y lo que no es, lo saca. Así a uno le duele al momento. ¿Qué pasó después de ese sí? Nosotros dijimos que sí, Ani siguió insistiendo con el retiro, pero yo le decía, no, esperemos. El Señor quería que nosotros fuéramos a retiro de conversión. ¿Y qué pasó? Me despertó un proceso en un rosario. Antes del retiro. Despertó un proceso espiritual Me fuertecito. despertó un proceso espiritual muy fuerte. Era la primera vez que yo veía, que yo sentía que a mí me pasaba algo así, que en mi familia sucedía algo así inclusive. Me llamaron un sábado, yo salí de trabajar y me llamaron una prima, vamos a hacer un rosario donde la abuela paterna, entonces para que vengas. Y yo, bueno, pues si mi papá va, yo voy. Mi papá dijo, sí, yo voy. Listo, yo fui.
Estaba mi papá, estaban mis tíos, estaban mis abuelos, todo, y fue una señora a hacer un rosario. Pero resulta que la señora empezó a hacer el rosario y de un momento a otro yo me paré, tiré a todo el mundo lejos, me tuvieron que coger entre todos mis tíos, mis primos, eran ahí, eso fue impresionante, no sé qué pasó. ¿Antes ya había rezado el rosario alguna vez? Pues digamos, en tu ahora Pues- ya juventud. Ah, no, No, para nada. no, rosario no, pues yo Desde la sabía que, infancia, pues. sí, desde Sí, la Y infancia. tan impresionante, hermano, que yo no había llegado ese día a la casa de la abuela de ella, pues de la abuela paterna. Estaba viendo el rosario y pasó todo eso. Cuando yo llegué, todo el mundo pálido. Todo el mundo pálido en una casa. Y yo, uy, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo pálido, sudando. Y yo, ¿qué pasó? Es que hay Alejo. Entonces, había una señora que era muy espiritual y fue la que empezó pues como el rosario. Digamos que pues ella es aparte de Lazos, pero es una señora pues muy acercada a las cosas de Dios y a la Virgen María. Entonces empezó con el rosario y fue la que le hizo pues como oración a mi esposa y todo, pero era una cosa fuertísima, tanto que la gente quedó asustada. Entonces ella me empezó a decir a mí, la señora me empezó a decir, usted tiene que ser el San José que ella necesita, me dijo así. Dije, el San José que ella necesita, ¿usted está dispuesto a eso? Porque se viene una lucha, me decía ella. Y entonces yo le decía, entonces Ani me confrontó, mi esposa me decía, novia en ese tiempo, me decía, tú eres capaz, tú eres consciente de lo que yo voy a empezar a vivir, como que ella sabía que iba a empezar a vivir un proceso. Pero yo pues, sin saber nada. nada, hermano. Entonces yo le dije, mi amor, lo que tenga que hacer para adelante. Si, No, si yo mira. me tengo que preparar en esto y tengo que, hágale, adelante. Yo me veía, hermano, con unas películas de exorcista, hermano. El hombre de Jesús se va. No, Me imaginaba un montón de cosas, pero Yo lo que le sabíamos para qué dije, nos quería yo lo decir. que le dije ese día después de ese momento fue, mi amor, se viene algo muy fuerte. ¿Tú estás dispuesto a vivirlo conmigo o mejor aplazamos el matrimonio? Y yo con miedo de hacerle esa pregunta, pero este hombre me dijo, no lo aplacemos, vamos a vivirlo los dos. Y yo, listo, montémonos en este bus. Llegué ese lunes a trabajar, le conté a Ani, mira, me pasó esto, me sucedió esto, me siento confundida, a mí nunca me había sucedido algo así. Ella ahí mismo me dijo, Tati, vayan a retiro. Y yo, ay, bueno, le dije a mi esposo y me dijo, listo, vamos. Yo dije, listo, vamos Claro. para retiro. yo he decidido, hermano, porque como la veía ya mal y preocupada, hermano, asustada, yo no, vamos. Hay que afrontarlos con toda mi amor. Pero miren Que hasta dónde, no sabíamos hasta dónde que señor en qué aventura nos está uno a veces embarcando, hermano. hasta donde tiene que llegar para hacerle caso al Señor. Cuando el Señor es tan lindo y cuando uno le dice que sí, cuando uno es dócil, entonces, pero no, teníamos que llegar a ese punto. Bueno, de esa manera fuimos a retiro, fue algo muy hermoso, ese retiro fue Todo. espectacular, un retiro de conversión. Un antes y un después. Entendimos muchas cosas. Mi esposo comenzó a entender porque comenzamos la consagración. Imagínense que pues ya teníamos las boletas de retiro, pero entonces Ani nos enganchó con todo. Me dijo, Todo, no, pero hermano, eso fue entonces todo a mira, la vez. tienes que ir a retiro, pero faltan 15 días. Pero entonces en esos 15 días va a comenzar una consagración de Juliana y Wilson en Cristo Rey, te queda súper cerca a tu casa. Entonces vas a esa consagración, son los jueves en la noche. Entonces vas a empezar a ir allá todo. Y yo, ay, ¿qué es todo eso? Pero bueno, vamos. Amén. Y empecé yo a ir a la... Empezamos ahí los principios dos. de cero. Él empezó súper enganchado, empezó a entender muchas cosas con esas lecciones del mundo. Es que era impresionante porque es una introducción, hermano, y todo lo que veíamos era como, tanto lo que es entre los misioneros, es fe y razón, darme razón de las cosas. Entonces no solamente la fe y ser piadoso y el rezar, sino que es razón de la fe, razón con bases fundamentales, porque esto es malo, porque no es bueno para el alma, porque te puedes perder en esto. Entonces yo empecé a entender tantas cosas, yo dije, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto tan impresionante? Y nos empezamos a enganchar. Pues las primeras 2 lecciones son impresionantes. A la tercera lección fuimos a retiro. Al retiro. Fue muy bonito porque entonces fuimos a ese retiro espiritual luchadito. Imagínense que ese mismo día tuvimos que cancelar, o sea, íbamos, el miércoles cancelamos, dijimos no podemos ir. Nosotros fuimos a un retiro corto de viernes a domingo. El miércoles dijimos no podemos ir. El señor, ¿por qué? Porque él tenía que presentar el examen final de una materia el sábado, cruzado, por ningún lado nos daba. Resulta que al viernes en la mañana la profesora les escribió un correo diciéndoles que el final les queda para el lunes. Él me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esa materia ganada. Vámonos, que con lo que yo tengo presento. Y si gano el final bien y si no, ya tengo esa materia ganada, pero vamos. Ya, ese mismo viernes le dije otra vez a Ani, sí, nos vamos. Y Ani, ay, por fin.
Fue luchado, hermano, he luchado. Incluso Nos fuimos a retiro en Guarne, mi amor, ¿cierto? Nos fuimos a retiro en Guarne, fue algo muy bonito, ese retiro fue muy especial, sanamos muchas cosas, un retiro espiritual hermoso, es un regalo para el alma. Llegamos de ese retiro y... Seguir viviendo la consagración. Sí, a seguir viviendo la consagración, pero entonces ahí se cambiaron los papeles totalmente, porque entonces llegamos del retiro y él se fue uno, llegó otro totalmente y ya él me arrastraba a mí. O sea, ya no era yo como la que ven, vamos, hagamos, no, ya él era, no, es que vamos a hacer, es que vamos a estar, es que vamos a terminar. Y ya en ese proceso, listo, ya se empezó a acercar la fecha del matrimonio, nos casamos un 28 de abril. Y no, en sí. castidad. Estamos en la mitad de la consagración más o menos. Pero, más o menos. ¿qué pasa? En esos 8 meses nosotros nos conocimos. Yo qué digo de ese tiempo en castidad, si nosotros no hubiéramos visto ese video de Julianita y de Freddy, si nosotros no hubiéramos comenzado un proceso de conversión en la consagración y no hubiéramos ido a retiro espiritual, quizás nos hubiéramos casado, pero del año no pasamos. Del año de matrimonio no pasamos. Porque nosotros vivimos 4 años y medio de noviazgo, contando pues los 8 meses, ¿cierto? Pero en esos 8 meses nosotros nos enamoramos del alma, nosotros estábamos apegados a algo, pero no estábamos enamorados. Y en esos 8 meses nos conocimos tanto que cuando dimos ese sí, fue algo muy especial. Incluso, hermano, cuando la gente se dio cuenta, cuando nos casamos, la gente se dio cuenta que nosotros habíamos vivido en castidad 8 meses. Mi abuela vivió en castidad 3 días. 3 días y eso lo ofrecieron que para que un hijo saliera sacerdote. 3 días después del matrimonio. Nosotros vivimos 8 meses antes del matrimonio. La gente, o sea, las abuelas de antes no tenían relación antes del matrimonio. Ellas duraban mucho más. Sino que en estos tiempos hablar de castidad era una cosa de locos. Mis primos, ¿qué? Ustedes vivieron 8 meses en castidad. O sea, nadie de la familia la creía. Era, digamos que era un tema hasta burlesco. Nos gozaban, era un tema burlesco en las familias. Y la gente pues no creía esto. Pero sí fue una gracia impresionante, hermano. Y yo digo, pues eso fue un tiempo de purificación de tantas cosas, pronto de tanta impureza y tantas cosas que de pronto mi esposa y yo tuvimos. Pero fue un momento hermoso porque uno llegó al matrimonio con esas ansias, con ese amor tan impresionante y entregado completamente. O sea, fue una cosa hermosísima. Ahí seguimos viviendo nuestro proceso de consagración, mi amor. Seguimos viviendo el proceso de consagración. Nosotros casamos en medio de la consagración y nos consagramos fue como en septiembre, mi amor. El 24 de septiembre. 24 de Pero imagínate, Juli, que nosotros, bueno, vivimos la consagración con Wilson y yo atendía a Freddy en la fisioterapia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Wilson le empieza a decir a mi esposo que cuándo va a ser misionero. Y Freddy me empieza a decir a mí que cuándo voy a ser misionera. Y siempre le decimos cuando nos casemos. Wilson me decía, yo le postergaba, hermano. Y yo siempre, algo muy bonito, amor, no sé si te acordás. A mí me parecía muy bacano porque como Wilson era como un papá, yo siempre veía las ganas de ir a abrazarlo después de la consagración, hermano. Gracias. Gracias por todo. Entonces él empezó a ver como ese entusiasmo en nosotros, que era una cosa muy linda, y nos empezó a decir, vamos a ser misioneros, vamos, muchachos, van a ser misioneros, muchachos. Entonces nos empezó a ayudar con el proceso que tenía mi esposa, con todo, con el método Ovulación Billings, nos llevó a otros misioneros que nos enseñaron el método antes de casarnos, el método que es un regalo de Dios, el método, hermano. Y no, es que eso fue, digamos que eso fue una cosa tras otra y nos engancharon para ser misioneros antes de terminar la consagración. Fue impresionante. Entonces ya cuando nos consagramos éramos misioneros. Entonces, listo, estábamos casados y ya entonces nosotros al inicio dijimos que íbamos a esperar un año para tener bebé, pues no nos aguantamos, a los 4 meses tuvimos a Emiliana, empezó el... Quedamos en embarazo a los 4 meses, mi amor. A eso, a los 4 meses quedamos en embarazo. Pero ¿qué pasó? Que entonces todo empezó como una lucha, nosotros contra todo, ¿cierto? Porque obviamente las raíces, pues digamos que de las familias y todo, ellos tenían otra percepción de muchas cosas. Y aún hoy todavía lo tienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que quedamos en embarazo muy ligero y entonces empezaron, ¿pero por qué tan ligero? Y nosotros es que lo deseamos, es que es algo que uno no puede explicar, ¿cierto? Las luchas eran antes, ¿por qué se va a casar tan joven? Sí. ¿Por qué va a tener hijos tan rápido? ¿Cómo así que quiere tener muchos hijos? Entonces todo era una contradicción, porque uno, literalmente el Señor lo
lo envía y uno va a contracorriente. La corriente, ¿para dónde va? ¿Para dónde va Vicente? Y uno trata de ir en contravía de eso por seguir pues como al Señor de a poquito, porque en nuestra imperfección lo seguíamos de a poquito, de a pasitos. Pero el Señor más y más nos pedía, entonces ya no consagrados, sino misioneros. Y empieza la localidad del sur, fue muy lindo porque la localidad del sur apenas estaban haciendo en el poblado y fue una cosa muy bonita porque eran 15 personas en una aulita en Manila, hermano, y eso fue una cosa muy bonita. Nosotros llegamos allá nuevecitos y hablando de la pureza, un misionero hablando de la pureza y nosotros ahí sentaditos, hermano. Dios mío. No, fue algo muy hermoso, una gracia muy especial. Y no, entonces ya llegó Emiliana a nuestras vidas. Nos dijeron mucho que cuando llegaban los hijos era muy diferente, que porque entonces el matrimonio se alejaba, todo, pero no. Si vieras, Juli, que a nosotros nuestros hijos nos han unido más. Muchas personas, incluso hoy todavía, nos dicen que no podemos tener esa percepción de tantos hijos, que estamos locos, que nos estamos enloqueciendo. Nosotros tenemos 3 años y medio de casados, 3 hijos, 3 hijos. 2 acá en la tierra con nosotros, Emiliana María de 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses, Miguel de 1 año, 3 meses. Se llevan 1 año, 1 mes y 1 día. Es hermoso. Y Juan Pablo, que está en el cielo. Pampita. Que está en el cielo, es algo hermoso. Los hijos son hermosos, el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es algo que el Señor vino a dejarnos para nosotros en la tierra vivir ese pedacito de cielo, por medio de la vocación. Unos están llamados a vivir la vocación religiosa, la religión sacerdotal, y ese es su pedacito de cielo acá en la tierra. Para los que estamos llamados a vivir esta vocación del matrimonio, yo siento que es el pedacito de cielo acá. Ver un esposo y ver un San José, porque es que este hombre, yo siempre lo voy a decir, es mi San José, es el San José que yo le pedí al Señor. A ver, cuando yo le dije, Señor, dame un hombre bueno para yo casarme, yo tenía unas características de ese hombre y a mí me impacta, impresionante, porque todas las tiene mi esposo. Entonces es algo que uno debe saberlo. El Señor es generoso, Dios es tan generoso y Él te da lo que tú necesitas, siempre. Él me dio este hombre especial, este hombre caballeroso, este San José, y por medio de la unión de nosotros dos han llegado esos 2 hijos maravillosos, y Juanpa, que está en el cielo intercediendo por nosotros también, ya es un santo. Es algo maravilloso. Yo no cambio mi vida en este momento por nada, porque también he sentido muchas situaciones donde como mujer me juzgan porque yo soy profesional, porque he dejado de ejercer mi profesión para dedicarme a mi hogar. En este momento estoy ejerciendo, pero con horario de mamá. Es muy hermoso porque me han dado esa gran oportunidad de poder ejercer en tiempos que mis hijos, digamos, mi esposo me puede ayudar con ellos, mi mamá. Entonces es muy lindo. Pero el hecho de yo renunciar a no brillar como profesional, eso ha sido una contradicción impresionante. O sea, no te imaginas las luchas que se me han venido encima por esa situación. Y ha sido muy duro, porque mucho, o sea, me han juzgado mucho. Yo siempre, antes de yo, digamos, que tener toda esta percepción, de empezar un camino de conversión, para mí era muy importante mi carrera profesional. Entonces yo soñaba con ser exitosa, con ser especialista, magíster, hacer un doctorado. No, es que ya no, la conferencista, pues yo veía a mis profesoras, entonces eso era una cosa impresionante. En el momento en que nosotros decidimos vivir en castidad, todo eso se ordenó. Mírenlo, o sea, miren lo tan valioso que hace la castidad. O sea, es capaz de ordenar esos sentimientos, porque ahí fue donde yo sentí, no, recordé las palabras de mi mamá, sea exitosa en su hogar y luego lleve ese éxito afuera. Y ahí fue donde yo entendí toda esta situación. Yo entendí toda esta situación de éxito. Fue muy duro porque tuve que hablar con mi mamá. Me dio un pánico cuando hablé con mi mamá se mató, impresionante, o sea, trabajó como una loca para pagarme una carrera profesional. Cuando yo hablé con ella, yo le dije, mami, es que yo con Alejo, mi esposito y yo, hemos decidido que yo voy a renunciar para dedicarme a mi hogar. Yo pensé que mi mamá me iba a decir, estás loca.
Y mi mamá me miró y se puso alegre, feliz y me dijo, mi amor, eso es lo que tú debes hacer. Y yo la miré y yo, ¿qué? Mami, pero si te mataste y trabajaste tanto para pagarme una carrera profesional tan cara y no te da nada. Y ella misma me dijo, mi amor, es que mira mi ejemplo. Yo fui exitosa en el mundo, pero mi hogar está fracasado. Y yo no quiero eso para ti. Para mí es tan importante que tú cuando te cases, que tú cuando ya formando este hogar, que este hogar que tú tienes tenga un éxito, pero para Dios, no para el mundo. Yo la miraba y yo, mami, entonces ella me decía, no, mi amor, no te preocupes por eso, no te sientas juzgada, ya lo que aplique su profesión en sus hijos, en su esposo, si algún día a usted le da, cuando sus hijos estén grandes, por volver a ejercer, lo puedes hacer. Es que la profesión la vas a tener toda la vida, pero tu familia no. A mí esas palabras me llegaron al corazón, porque ella me decía, cuando la familia se acaba todo. Yo tomé aire, quedé como en shock, ella me abrazó y me dijo, te apoyo para adelante, ese matrimonio de ustedes es una hermosura, yo quiero que ustedes dos vivan una vida hermosa, un matrimonio maravilloso para Dios, en Dios. Mi mamá ha sido un gran apoyo en este camino. Hermano, el Señor lo hace nuevo todo, porque uno dice, tanto por un poquito tiempo y todo lo que hemos vivido, pues ya como misioneros, hermano, ha sido una cosa, pues yo digo, el Señor nos ha rescatado, pero completamente, hermano, y ha sido una cosa hermosa porque cada cosa que seguimos viviendo es cada vez más nos llenamos de amor, más yo recuerdo a mi familia, yo recuerdo ese amor de mi familia, esos primeros pinitos que empezaron a sembrar en mí ese deseo de la familia, ese deseo de abrazarse, ese deseo del amor. Ha sido una cosa impresionante, hermano, este caminar, porque de verdad que uno dice, increíble el Señor de dónde me sacó, increíble el Señor de dónde nos rescató, increíble el Señor todo lo que ha hecho, todo lo que se ha derramado, y nosotros entre más sí le damos al Señor en todos los ámbitos, el económico, el profesional, en el tema de los hijos, en la apertura a la vida, en el tema de los esposos, de la amistad conyugal, de la sexualidad, el Señor más se derrama y las gracias son más infinitas. Entonces es una cosa impresionante que yo le diría a la gente, es que cuando tú te entregas completamente a Dios, Él recompensa todo. Él viene a ocupar todos los lugares de tu vida, todo. Cuando mi vida es un libro abierto, que yo, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Eso ha sido esto, hermano. Eso ha sido esto, y yo creo que para nosotros ha sido un privilegio, hermano, contar nuestro testimonio. Ese testimonio que de pronto ha sido un poco largo y llorado, pero una belleza, hermano, una bendición de Dios. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa en Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso.